Uno de cada 4 jóvenes españoles entre 15 y 29 años ha tomado psicofármacos en los últimos 12 meses. Yo en mi caso tuve la suerte o mala suerte de no enterarme, pero sí que es verdad que tuve una muy buena suerte por parte de mi madre, y es que me enseñó que a través de mi creatividad y de la imaginación podía empezar a destacar. Si tú eres diestro y te veo escribir con la mano derecha, yo, mis neuronas espejo, por el sistema de activación reticular, voy a copiarte la mano, pero no voy a copiarte con la derecha. El TDA es hereditario, se crea, aparece, tiene un factor hereditario y tiene un factor añadido. La mente con TDA es como un líquido no newtoniano. ¿Sabes lo que es? Empecé todo esto de las redes por un motivo muy peculiar, y es que me olvidé de que tenía TDAH. Eres un manipulador nato. Sabes manipular en el Las momento personas con TDA sabemos manipular muchísimo. Que tenemos una cosa que se llma síndrome del impostor, que está muy acentuado en personas con TDAH. Un niño está en clase y empieza a sacar una libreta, empieza a dibujar. Para concentrarse se le dice cierra la libreta. Tu mensaje es que el TDA puede ser un aliado tuyo para conseguir todos los objetivos que te marques en la vida. Si tú lo canalizas bien, si tú te entiendes bien ese conocerse a uno mismo, puedes transformar entre comillas, un hándicap en un superpoder, como tú bien dices en los vídeos. Una pareja, imaginamos hombre y mujer, los dos con TDA, ¿puede funcionar? Eclécticos Worldwide. Pero antes de empezar con el podcast, me gustaría hablarte de un regalo exclusivo para nuestra audiencia. ¿Te gustaría conseguir un trabajo donde podrías ganar entre 3.000 y 4.000 euros mensual en un sector con un paro de 0%? Como ya sabréis, el coste de la vida no para de subir. Todo esto lo sabemos muy bien tanto en España como de nuestros hermanos hispanoamericanos. Lo único que no suben son los salarios. Llevamos más de 3 años, por decir una cifra, que los salarios se han congelado y el coste de la vida no para de subir. A ello unido la inflación. Quizás te has planteado a conseguir un segundo trabajo, reducir los gastos o incluso mudarte a una zona más barata para poder llegar bien al final de mes. Pero la realidad es que no tienes que hacer nada de esto. Debes aprender una nueva profesión que te permite tener unos ingresos entre 3.000 y 4.000 euros y lo puedes hacer desde tu casa. Hemos conseguido que Bienvenido Saez de Conquer Blocks, el mayor referente en habla hispana enseñando esta profesión, nos regala una clase gratuita de 15 minutos para toda nuestra comunidad de eclécticos, donde vas a descubrir cuál es esta profesión, todas sus ventajas y cómo aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción del vídeo. Hola familia de eclécticos, bienvenidos a un nuevo podcast, una nueva ocasión, en este caso, de conocer una problemática muy actual, muy en boga, dentro de todas las nuevas enfermedades mentales que están habiendo, y especialmente hay que tener en cuenta que España es el país de Europa con el porcentaje más alto de trastornos mentales, de enfermedades mentales de Europa, casi un 27%, o creo que más. Y en eso somos los primeros, últimamente somos los primeros en las cosas peores, y tenemos un chaval muy joven que está haciendo una gran labor para hablar, para dar luz a estas nuevas enfermedades mentales, que se llama, en este caso, el TDA, con H al final, que luego él nos explicará la diferencia con el TDA sin H al final. Bienvenido, Daniel Antonanzas, un auténtico placer. Y Dani, estoy bienvenido. seguro, Dani, que vas a ayudar sobre todo a mucha gente joven, que es de lo que se trata, porque precisamente desde este arresto domiciliario inconstitucional e ilegal, desde el 2020, se han disparado todas las enfermedades mentales y España es el país que ocupa el primer lugar, cosa que no deberíamos sentirnos orgullosos, ¿no, Dani? Desde luego, cada vez se está diagnosticando más, ya sea TDA, TDAH, autismo, altas capacidades, neurodivergencias. No me gusta decir enfermedades porque tampoco lo son trastornos. Un trastorno, en este caso hablamos de neurodivergencia, es un pensamiento distinto a lo habitual dentro de la mente, que se debe, en este caso, a una inmadurez cerebral, etc. Entonces, Buena puntualización. es muy importante porque enfermedad no es, trastorno sí que es, de hecho está reconocido como trastorno, pero sí que es verdad que hoy se le está dando mucha más voz debido a que
el ojo se está poniendo ahí, ¿no? Oye, ¿por qué de repente todo el mundo tiene algo ahora mismo, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿vale? Porque al final se le da soluciones sobre todo a chavales pequeños, que es donde el punto más crítico que ellos necesitan, pero también alarma a quienes llevan toda la vida sintiéndose diferentes, pero no sabían que, pese a que eran vagos, inatentos, ¿no? Entonces, creo que pese a que sea alta la tasa, creo que es muy importante poner nombre a lo que tú eres y cómo eres. Y es por eso que pese al alarmante dato, creo que es también algo positivo. Totalmente. Dani, primero, bienvenido. Muchísimas ganas de hacer este podcast contigo. Nos falta también un poco de gente joven en nuestro podcast y hemos apostado por ti. Preséntate para nuestra audiencia que no te conoce. Mira cómo hemos empezado con ni agua. Hemos preparado hoy. Pau, nos traes un poco de agua que hemos olvidado. ¿Quién es Dani para nuestra audiencia que no te conoce? Ujú. ¿Cuántos años tienes y cómo empezaste en las redes? Mi nombre es Daniel Antoñanza, soy un chico de Pamplona y tengo 23 años, ingeniero industrial y bueno, empecé todo esto de las redes por un motivo muy peculiar y es que me olvidé de que tenía TDAH. Llevo 17 años diagnosticado, ha sido parte de mí desde que era un ser consciente, un niño, y de repente la definición habitual de TDAH, de persona inatenta, energética, no cuadraba con los resultados que yo tenía. Entonces, claro, unos amigos, unos muy buenos amigos me dijeron, tío, si la gente necesita saber cómo se hace, ¿por qué tú no lo cuentas al mundo? Hace exactamente un año comencé a divulgar sobre esto en redes sociales. Me centré siempre en el positivismo de la neurodivergencia, eliminando toda la parte de humor para dar esa connotación científica y joven que hace falta para que los jóvenes y los adultos tengan pues alguien en quien confiar y sobre todo en eliminar esas partes negativas de lo que se entiende como TDAH. Que por cierto, me has preguntado antes la diferencia entre TD y TDAH. El Aparte TDA, la H, ¿cuál es la diferencia? Sí. el TDA y TDAH parecen lo mismo, son primos hermanos, pero tienen algunas diferencias. Lo primero, la H viene por hiperactividad, ¿vale? Entonces, la hiperactividad de nuevo viene por dos motivos. Tú puedes ser un manojo de nervios, entonces eres hiperactivo, pero si yo te contesto de manera impulsiva, también soy un manejo, o sea, soy impulsivo, entonces la H viene por esos dos motivos. Puedes ser una persona tranquila, pero si eres impulsiva también eres TDAH. Puedes ser una persona muy movida, pero muy poco impulsiva, también tienes TDAH. Si tienes las dos, eres como yo, tipo combinado. Entonces, quitando esa diferencia, la otra que no se sabe es que la persona con TDA romantiza una idea y por eso surge su déficit de atención. Una persona con TDAH tiene tantas ideas en la cabeza que su déficit de atención surge porque no puede parar quieto con una. ¿Vale? Entonces, digamos que la inatención surge por dos motivos distintos. Esas son las únicas diferencias. Porque luego todo el tema emocional y tal es muy parecido. Interesante. El gran filósofo Sócrates dijo, conócete a ti mismo, lo mismo que decía el oráculo de Delfos en homenaje a Apolo. ¿Hasta qué punto es importante, Dani, una persona que tenga este trastorno, que no enfermedad? Me gusta que me hayas puntualizado. Tiene que conocerse a sí mismo y saber cómo gestionar esas emociones, y une esto, yo creo que la Big Pharma, las grandes empresas farmacéuticas, Ujú. estamos viendo con el colesterol, con las estatinas, es toda una gran mentira, porque la gran mentira es el negocio. ¿Hasta qué punto buscaron nuevos trastornos mentales, nuevas afecciones, ansiedad, depresiones, 20.000 cosas que antes, cuando yo era niño, te daban una colleja y tira para adelante y ves a jugar al fútbol y sacábamos todo así? ¿Hasta qué punto estas empresas farmacéuticas han impulsado un exceso de tratamiento farmacológico que, en mi humilde opinión, es terrorífico? Porque, por ejemplo, tratar el colesterol con estatinas y no cambiar hábitos es el principio del fin de una persona, porque el colesterol es absolutamente maravilloso, entre otras mentiras que nos han dicho que son verdades, como que la sal es mala, 20.000 cosas. Desarróllalo. Primero voy a cogerte la primera parte y te voy a devolver la pregunta. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a no saber quién eres? Porque la gente es muy positivo que sepa realmente cómo es su cerebro. Porque si estás en un mar de dudas, no es lo mismo una persona autista que una persona con TDAH. Entonces, si sales de dudas, tú en tu vida vas a tener menos ruido mental. Ahora bien, ¿qué hay con la industria farmacológica? El problema aquí es que la primera solución que se da es el fármaco. Ese es el problema. ¿Es necesario? No es necesario. ¿Tomo fármacos? No tomo fármacos.
He tomado. La primera vez que me diagnosticaron TDA, bueno, la primera, cuando me diagnosticaron me dijeron: "Toma la pastillita". Entonces, digamos que yo creo que siempre hay un negocio, porque creo que todo se mueve por intereses económicos, y creo que el gran fallo está en focalizar la única solución en la medicación, cuando en verdad está en las pautas y en conocerte, vuelvo al primer tema, y en saber realmente cómo funciona tu cerebro cuando puedes tener esas soluciones alternativas. Mira, esa utilización de medicación, mi mujer tiene 2 hijos de una anterior relación y uno de ellos le diagnosticaron esto, Xavi, que es un chaval inteligente, preparado, que trabaja como electricista, está haciendo una ingeniería eléctrica y le quisieron medicar desde niño. Mi pareja, que es eslava y tiene mucho carácter, dijo: "Ni de coña, a jugar al fútbol". Lo solucionó absolutamente y es un prodigio estudiando, estudia, trabaja, hace 20.000 cosas. Si ese niño desde pequeño lo hubieran medicado, lo hubieran castrado químicamente, porque un exceso de medicación, de determinadas medicaciones, lo que hace es un esclavo del sistema, una persona dependiente de una utilización de fármacos y, sobre todo, los efectos adversos que tiene terroríficos de este tipo de medicaciones desde niño, ¿no? Una persona con TDA tiene mucha personalidad y eso es su esencia. Así El es. problema de la medicación es que directamente apela al problema de la dispersión. Entonces, si tú de repente te pones ultra concentrado con algo o ni siquiera querías hacerlo, pero a través del químico vas directamente forzado a ello, el problema es que la personalidad sale de ti. Y es ahí cuando vemos niños o personas con menos energía que lo habitual y eso les afecta a sus relaciones personales. Digamos que la medicación es muy efectiva en el tema productivo, pero pierdes tu personalidad, que es lo que te hace vivir. Entonces, hay que entender de que como solución sí que lo es para un sistema educativo. Lo que pasa es que estás haciendo de una persona esclava de algo que no es. Ese es el mayor problema. Entonces, cuando escuchamos que es la primera solución, porque es que, claro, soluciona, pero soluciona a las malas, que es lo que estamos hablando, ¿no? Como bien he dicho, luego lo hablaremos más detenidamente, hay alternativas. Por ejemplo, cuando tú has mencionado el tema del fútbol, porque el fútbol o hacer deporte es súper importante para personas con TDA. Lo primero que cuando haces deporte liberas endorfinas. Entonces, esa voluntad o incapacidad para posponer la recompensa que tenemos las personas con TDA se mejora, porque al final las endorfinas transforman el dolor en gratificación y satisfacción, ¿verdad? Y luego todo esto, ¿qué trae? Trae regulación de dopamina, que las personas con TDA, ¿por qué pensamos en tantas cosas a la vez? Porque vemos dopamina, la perdemos, vemos, la perdemos, vemos, la perdemos, y necesitamos constantemente estímulos distintos. Entonces, tema de deporte. Tema de libertad artística, creatividad, son medicaciones naturales y que están al alcance de todo el mundo que no lo entiende. Ahora bien, Utilízalo a tu favor. a veces no es suficiente, ¿eh? Porque creemos que, no, venga, vete a jugar a fútbol ya. También tiene que haber un contexto familiar que apoye. También tiene que haber una relación de amigos, de amistad que te Abs- incluya. Absolutamente, es solamente una parte pequeña de la ecuación. Digamos que todo aquí suma y todo aquí importa. Eso es. Entonces, de hecho, hay una pregunta que siempre me hacen cuando voy a podcast y es, ¿el TDA es hereditario? ¿Se crea? ¿Aparece? Tiene un factor hereditario y tiene un factor añadido. El factor hereditario es tu madre y tu padre tienen TDA, tú vas a tener TDA. ¿Por qué? Porque se debe a un subdesarrollo, una inmadurez dentro de tu lóbulo prefrontal, etcétera. Tú haces un escáner del cerebro y se ve, ¿vale? Vamos a ser honestos. ¿En qué porcentaje es parte genética y parte epigenética? Dani, si tú pudieras aproximadamente dar una Em, valoración. yo te diría que, claro, yo creo. Es que es una pregunta complicada, porque ¿cómo se mide eso? Yo creo que si tendría que dar un número, si tú tienes TDA, se puede agravar en un 30% más. Con la causa social de tu infancia, cómo te han educado tus padres. O sea, con el trauma. Con el trauma, yo creo que se podría grabar en torno a un 30% más. Quiero decir, esto no encontró ningún estudio Vale. para que dé una cifra exacta, pero sí que, joder, si tú eres un 30% más TDA debido a una. Hostia, un 30%, es Es bastante, mucho. es Son muchos, bastante. sí. Sí, pero ¿por qué? Porque si tú haces un escáner cerebral a una persona con TDA, vas a ver que su lóbulo prefrontal es entre un 3 y un 4% más pequeño en masa. Eso hace que pueda manejar menos información, por ello tenga que tirar de patrones de aprendizaje y por ello a veces la impulsividad hace que esos patrones no vayan muy bien, con ello las emociones. Entonces, digamos que sobre todo científicamente hablando se ve por ese tema de la inmadurez, ¿no?, cerebral. Pero ¿por qué el trauma o la vida personal también puede afectar? Porque al final, como todo va al sistema límbico emocional, si tú tienes heridas de infancia, al final eso se queda marcado ahí, en la parte subconsciente, ¿no? Por eso se puede agravar. Tú desde pequeño, ¿cuándo te diagnosticaron
¿Y cómo has tenido la juventud? ¿Has sufrido algún bullying de alguna persona? ¿O cómo ha sido tu juventud? Me interesa mucho. Primero, para poder contestar esta pregunta, hay que definir qué es el TDAH a nivel coloquial para que todo el mundo lo podamos entender. El TDAH consiste en vivir en los extremos de la vida. Es por ello que un niño muy extrovertido es TDA o un niño muy poco extrovertido, o sea, introvertido, también puede ser TDA. Una persona que se superconcentra tiene TDA y también te puedes no concentrar nada. Ok. Entonces, yo en mi caso era un chico muy inatento, era muy introvertido, era muy distraído, pero tenía una imaginación que te cagas. Pero es Entonces, también algo normal esto. Perdona que te interrumpa, porque eso es también anormal. sí, sí. En el cole, por ejemplo, depende también mucho del profesor para que todos hemos tenido alguna ese déficit de atención o de no darle bastante atención al profesor, porque te aburre todo cuando eres joven, adolescente. Vale, te cuento, eso te pasa a ti en el colegio, pero si te pasa en el colegio, en el fútbol, en casa, cuando estás solo, ahí, el cúmulo de Ujú. situaciones sociales, al final es lo que tienes un TDA. Claro, todo el mundo se puede sentir identificado como una persona vaga e inatenta, es normal, todos tenemos nuestros días, ¿no? Pero a lo que voy, es que digamos que el TDA, la definición más correcta para entenderlo fuera de lo que es trastorno, es vivir en los extremos de la vida. Entonces, yo era una persona muy introvertida, muy introvertida, con mucho miedo social, etcétera, muy inatenta, pero tenía una imaginación muy buena. Entonces, ¿sufrí bullying? No lo sé. Y te voy a decir, no lo sé. Yo era demasiado niño para la edad que tenía. Entonces, yo probablemente haga oídos sordos a todas estas cosas. Ahora que soy más mayor, he hecho la vista atrás. Yo me acuerdo en secundaria, pues se metían constantemente, pero no me llegó a afectar en el momento y creo que es debido a esa inmadurez. Pero, por ejemplo, tengo un montón de alumnos con los que trabajo diariamente que son súper extrovertidos y les causan bullying por ser muy extrovertidos, ser inatentos y se dan cuenta de ello. Entonces, yo en mi caso tuve la suerte o mala suerte de no enterarme, pero sí que es verdad que tuve una muy buena suerte por parte de mi madre y es que me enseñó que a través de mi creatividad y de la imaginación podía empezar a destacar. Entonces yo desde muy pequeño fui consciente de cómo era, gracias a que modificaba todo con la imaginación con tal de tener esa estabilidad mental. Hablamos de estabilidad mental cuando no tenemos ese ruido en la cabeza que no nos deja ni pensar, ¿no? Entonces desde muy pequeño, en vez de centrarme en el resultado académico, yo me centraba en hacer los mejores apuntes de clase. Eso me mantenía mucho más tiempo en la silla, más tiempo en la silla, mejores resultados. Sí, me costaba más. Eso ya es lógico, me costaba un poquito más. Pero bueno, fui tirando y al final, como la vida no es un sprint, es una maratón, pues los resultados aparecieron con el tiempo. Eso, estudié ingeniería, por mi afán a la lógica, que ya hablaremos de esto. Bueno, pues a día de hoy me considero una persona muy persistente. Digamos que no soy partidario de que las cosas se hagan rápido, sino que vayan apareciendo con el esfuerzo diario. Y creo que ha sido el lema que me ha no perseguido, sino ha formado parte de mí toda mi vida, gracias a descubrir ese superpoder de la imaginación. Veo un problema en los padres jóvenes hoy en día, que la mayoría esconden este problema. Y creo que en la mayoría de los problemas, cuando hay algo, no hay que esconderlo, hay que buscar soluciones. Yo no, naturalmente no puedo dar los nombres de clase de mis hijos, pero se nota algo más. Y lo único que intentan hacer es no decir nada, no esconderlo. No, hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es tu consejo para esta gente? Mi consejo, mira, voy a llevarlo un poco a mi terreno. En las redes sociales hay mucha información y hay mucha desinformación. Pero una cosa buena que tiene es que tú puedes consumir contenido que te identifica. De hecho, mucha gente que trabaja conmigo me dice, es que yo vi tus vídeos y me sentí identificado. Me animé a ir a un profesional a hacerme un diagnóstico, me animé a empezar a... Entonces, digamos que yo, si tendría esas dudas y aún no quiero contarlo, me cercioraría un poco de si quiero tomar la decisión o no consumiendo contenido de personas que puedan ser como tú. Incluso hablando con ellas, oye, mira, yo creo que soy, ¿tú qué opinas? Tal. Yo he tenido un montón de charlas con personas que no saben, y al final acabo haciendo diagnóstico, ¿no? Entonces, yo diría que igual, como entiendo ese miedo, una forma de superarlo, el miedo a decir si eres raro o no, sería pues acercándote un poco al mundillo. Y luego, hoy en día, como lo hemos dicho antes, las cifras son más altas, las facilidades son más altas. Entonces, yo creo que una vez que tú tengas la confianza para hacerlo, creo que es mucho más fácil, en vez de hacer ese 0 a 100 de manera tan rápida, hacer de esta manera más sostenida. Es muy importante saber cómo eres, si no vas a estar dudando. Dani, tú tienes datos acerca si a partir después de, como te he comentado al principio, de este arresto domiciliario ilegal inconstitucional del 2020, sí se dispararon las situaciones entre la gente joven que tú conozcas de tu entorno, situaciones de más ansiedad, de más depresión, de TDA.
tienes información y en tu caso, ¿cómo te afectó el hecho de estar encerrado de forma obligatoria, sin sentido ninguno? Esto por una parte. Y úneme después la siguiente contestación, así es parecido al trastorno bipolar y si gente como tú, que te percibo con mucha inteligencia, trato de analizar, te observo, si puede ser también que hay situaciones en la gente joven que tiene este TDA, que suelen ser casos que no se adaptan al sistema educativo porque sus coeficientes mentales suelen ser muy altos o porque esa hiperactividad, esas ansias de aprender, esa imaginación desbordada Ujú. se dispara y entonces no se adaptan al sistema formativo prusiano convencional. Digamos que en el 2020 no tengo un dato certero de cuál es lo que pasó, ¿no? Pero sí que me han llegado dos versiones. Una es que me vino perfectamente para mi TDA y otra es que me causó la ruina. ¿Por qué? Porque, de nuevo, vivimos en los extremos de la vida. Una persona que tiene todo el tiempo del mundo por estar en casa y utiliza su imaginación para entenderse, le va a venir bien. Ahora bien, esa persona con TDA que puede estar con un negocio activo, bueno, que necesita actividad en su día a día para poder deporte, salir, hacer Claro. planes sociales y no puede ser su tumba. Entonces, yo he tenido esas dos versiones, sé que ha hecho muy bien y ha hecho muy mal. Por ejemplo, en mi caso, a mí me hizo muy bien. ¿Por qué? Porque aprendí a parar las piernas. De hecho, fue cuando empecé a emprender, empecé a cuidarme, empecé a hacer deporte. Todo, ¿por qué? Porque me parecía, no me quedaba otra que entenderme a mí mismo. ¿Sabes? Estaba ahí solo y estudiando Sí, ingeniería en medio no examen. hay mal que por bien no venga No, en ocasiones. eso es, no me quedaba otra, pero sí que es verdad que recientemente, ahora en Mallorca he estado con una familia TDA que no les ha ido bien, por ejemplo, Claro. en el Yo conozco muchos casos de intentos de suicidio, de depresión, de ansiedad, o sea, las enfermedades, o enfermedades no, trastornos mentales se dispararon a niveles antológicos como nunca en la historia. Por eso no es pesimismo, es realismo darnos cuenta que nunca más deberíamos permitir un arresto domiciliario, ilegal y anticonstitucional. Esto ya es cuestión de vosotros. Espero que si pasa alguna vez más, no traguéis. La otra pregunta, ¿me lo puedes por Sí, favor? sí, porque claro, De hecho, en tu caso, te voy a decir una cosa, cuando, claro, son preguntas largas, son un par de preguntas. Muchas veces nos quedamos con la primera parte y se nos olvida la segunda, y esto tiene nombre. por eso, sí, Se llama déficit de atención, ¿no? También, Bueno, vamos a llevarlo más adentro. Se llama congelación temporal y, toma ya. y es básicamente hacer que la impulsividad no juegue una mala jugada. Es decir, si yo no me quedo, o sea, si me quedo con todo, no me quedo con nada. Entonces voy a responder de manera impulsiva. Lo que hago es atrapar parte de la pregunta para que no se me olvide. Entonces, aquí surge un problema. Es que muchas veces me cuentas cosas pero no me entero. Porque me quedo con la primera parte porque quiero Escucha, me respondértela. encanta, Dani, que seas sincero conmigo porque hablando se entiende la gente. Iré de una en una. Ea. Iremos por partes como hacía Jack el Destripador. La segunda parte de la pregunta era si precisamente esta gente, especialmente vamos a hablar de gente joven, ¿de acuerdo? Para tratar de ayudar sobre todo a la gente más joven que tenga este trastorno, si suele ser gente muy relacionada con otro trastorno mental que es el trastorno bipolar, ¿de acuerdo? Que se pasa de la euforia a la depresión, cosa que a mí, desde mi pensamiento en parte estoico, siempre he tratado de controlar las emociones, tanto Ujú, las positivas como las negativas, nunca dejarme llevar por la euforia, pero nunca por la depresión. O sea, ujú. no pueden conmigo de ninguna manera. Por 20.000 haters que tengan, me harían más fuerte y si gano otra vez un quinto campeonato del mundo, simplemente ni sonrío porque Ujú. me la sopla una situación u otra. Entonces, en resumidas cuentas, sí, gente que tiene este trastorno del TDA suele ser gente que muy relacionada con el trastorno bipolar y me da la sensación por la observación, la atención plena que trato de mostrar en ti, que también es muy importante para tratar de solucionar el TDA, me imagino, la plena atención, la atención plena, no ir en piloto automático, sí soléis ser gente con mucho coeficiente intelectual, gente más inteligente de la media y que no os adaptáis a este sistema metódico, prusiano, repetitivo, rutinario, que es el Ujú. sistema educativo que tenemos. Como dijo Jack, vayamos por partes. Vamos. En el TDA, bueno, en el mundo neurodivergente, se conoce como comorbilidad a la coexistencia de una o varias neurodivergencias. TLP, trastorno límite de la personalidad, dislexia, altas capacidades, TEA. Entonces, digamos que a veces no suele ir solo el TDA o TDAH. En mi caso sí que va solo, pero lo más común es con un TLP, con una dislexia, con altas capacidades.
Entonces, la respuesta es sí, pero claro, generalmente sería no. Pero sí que se puede dar un montón de casos y de hecho, igual de todos los que hay, igual sí que es más un sí, ¿no? Aunque no sea exactamente ese bipolar. En cuanto al tema intelectual, las personas con TDA, voy a hablar de lo que soy yo, Sí. TDA, TDAH, por cierto, aclaro esto de cara al podcast, cuando digo TDA, al final incluye a los dos, porque quieras que no, salvo es cómo surge la dispersión, somos personas que operamos dentro de nuestra cabeza de la misma forma. Somos más inteligentes que lo habitual, pero por un motivo, y es que como tenemos menos capacidad de información del cerebro, tenemos que optimizarla más. Entonces, si conseguimos la forma de entender y hacer patrones de aprendizaje, nos parecemos a las altas capacidades. ¿Por qué? Porque optimizamos las formas de aprender. Nosotros aprendemos por investigación, no aprendemos leyendo, aprendemos por comparación, por investigación. Entonces, si al final nosotros unimos esas técnicas y conseguimos encontrar la forma de hacerlo en un sistema educativo, ahí es cuando brillamos. El problema es que cuando un niño está en clase y empieza a sacar una libreta y empieza a dibujar para concentrarse, se le dice cierra la puta libreta. Y eso no va con el modo aprendizaje de personas con TDA. Entonces, gran parte del problema del sistema académico es que les falta información sobre cómo aprenden las personas neurodivergentes. Una vez que esto está claro, que sería muy fácil, que no hace falta hacer un máster, que serían las pautas de cómo aprende, las personas con TDA brillaríamos. Y yo he tenido que comer mucha mierda. He tenido mucha suerte también porque los profesores, he tenido buenos profesores muy cercanos que me han ayudado muchísimo, me han apoyado, pero ahora que yo me dedico a hacer sesiones con alumnos, me vienen a clase llorando y me dicen, Dani, es que mi profesor me ha quitado el libro donde estaba apuntando. Dani, es que luego no sé cómo sacar la agenda y mi profesor no me dice que tú usar la agenda, que está en blanco y me pone una nota a los padres. Y digo, tan fácil es entender cómo funciona, pero sí que es verdad que las personas con TDA tenemos esa brillantez única debido a que tenemos que optimizar nuestra información. ¿Crees que los colegios deberían informarse más sobre este tema? ¿Y cómo se puede entrenar para optimizar esta manera de aprender y que estás más presente? Lo primero, en Son los, dos co- preguntas. lo primero, los profesores debería ser casi obligatorio que una asignatura que tengan en su carrera preparatoria, oposiciones, lo que sea neurodivergencias. Debería ser. O sea, eso debería Debería, estar. sí. Sí, Neurodivergencias. Me sí, gusta la palabra. neurodivergencia de Yo- hecho, es pensamiento distinto al habitual, forma de procesamiento del cerebro distinto a lo Entonces habitual. yo soy neurodivergente seguro. Eh, Seguro. luego te lo Seguro. diré, Seguro. luego te Seguro. lo diré. De hecho, bueno, si trazamos una línea con lo normativo, todo lo que se salga de esas formas de pensar, pero no pienso soy derecha, soy de izquierdas, no, eso, a ver, son opiniones. Digamos, a nivel de cómo sobrellevas las cosas, cómo sobrepiensas, cómo discurres, pues si se sale de lo habitual, pues es un neurodivergente, si no es un neurotípico, ¿vale? Entonces, lo que iba diciendo, ¿cómo se puede acentuar esa búsqueda de la inteligencia en personas con TDA? Tenemos que hacer que la dopamina no se acabe. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es una respuesta química del cerebro para generar deseo y perseguir algo. Entonces, si tú estudias siempre con el mismo puto libro, te vas a aburrir. Si tú siempre estudias leyendo, te vas a aburrir. Coño, yo, por ejemplo, cuando estudié ingeniería, estudiaba con el libro, otros días con el iPad, otros días con el ordenador, otros días con el boli de colores, otros días con el lápiz, porque al final tengo variabilidad, elegibilidad. Un día estudiaba en mi cuarto, otro día en la biblioteca, un día de pie, otro día sentado. ¿Cuántas combinaciones hay aquí? Y en vez de leerla esto, me la ponía a cantar, o me levantaba y lo decía, o lo escribía, o le decía al ChatGPT, elegibilidad, variabilidad. Digamos que para acentuar esta capacidad de pensar que tenemos esas personas con TDA, tenemos que evitar que la dopamina se pierda. De hecho, uno de los superpoderes que tenemos las personas con TDA es la imaginación. Y la gente la tacha, nos tacha de hippies, oh, ¿qué haces imaginando, tío? Esto está mal. No, la imaginación te permite liberar dopamina, porque te inventas cosas que no están pasando de forma que las quieres conseguir. Te Dopamina. creas tu propia realidad y eso Sí. es un auténtico placer. Es una barbaridad. Es una barbaridad. De hecho, así surge el hiperfoco. El hiperfoco surge por un sobreexceso de dopamina, científicamente hablando, para los más frikis, cuando tu cerebro vibra en ondas gamma, ¿vale? Con algún otro factor, pero se debe a un estado como de, no espiritual, ¿no? Pero como superior al estrés. Cuando tú eres capaz de tener la creatividad, yo siempre lo digo, el hiperfoco es una secuencia lógica entre creencias y engaños. ¿Crees que va a pasar algo? No pasa. ¿Crees que va a pasar algo? No pasa. Entonces, ese efecto gambling, ese efecto como si estuvieses apostando en la ruleta es lo que te hace estar en hiperfoco, ¿no? Entonces, el hiperfoco es uno de los superpoderes del TDA y va ligado a la creatividad e imaginación. Sobre el tema de dopamina, me crea una curiosidad. Ahora no sé si es una ignorancia, pero la voy a decir.
¿Esto no cansa estar en una constante dopamina? ¿Buscar siempre esa dopamina? Es mi ignorancia, de verdad, aquí no lo sé. Ujú. ¿Qué significa buscar de tener el nivel de dopamina? Porque no podemos tener siempre un nivel de dopamina elevado y siempre recto. Es normal que... Vale, imagínate que, bueno, la dopamina va y viene en función a el deseo que te generan las cosas, Ok, ¿no? Tengo sed, bebo, pequeña liberación de dopamina. Quiero competir en culturismo, voy a hacer un entrenamiento de la hostia, pequeña liberación de dopamina. Lo que pasa es que el cerebro con TDA, como va muy acelerado, vive en modo supervivencia, toda la parte del cortisol, y etcétera. esto no cansa. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿No cansa todo esto, Ah, vale. buscar todo esto? La cosa es que naturalmente nosotros tenemos muchísimas ideas, entonces necesitamos eso para no saturarnos. Es contradictorio, pero es como necesitamos dopamina para que nuestro cerebro esté tranquilo, porque cuando hay una pérdida hay una inercia muy fuerte, es como, "Oh, vaya mierda, necesito", ¿no? Entonces digamos que, claro, esto no es aparece, desaparece, es que te deja una huella, entonces buscas. De hecho, menos del 2% de la población está diagnosticada con TDAH, pero más del 35% de los CEOs más importantes del mundo tienen TDAH. ¿Cómo es esto posible? Porque tenemos ese hambre incansable por buscar dopamina, buscar cosas que nos satisfagan, etc. Entonces, digamos que la dopamina no cansa porque es lo que necesitas. No cansa. O sea, eres un adicto a la dopamina. Digamos que sí, pero tampoco es que No, no, sea... pero no, Sí, no en el sí, mal sentido. Quiero eso decir, es. Y porque no, una persona hiperactiva necesita cumplir distintos objetivos, cumplir distintas metas y si no las cumple se frustra. Claro, claro. Pero ¿por qué estamos ligados a necesitar dopamina? Porque vivimos imaginando. Entonces la imaginación es dopamina. Entonces necesita verse realidad, porque si no Y te no vas... para, no para. Entonces, claro, aquí hay un problema y es que hay un montón de tipos de dopamina. Hay fuentes de dopamina instantáneas, como por ejemplo puede ser el móvil. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes, incluso nosotros, estamos adictos al móvil? Personas con TDA y sin TDA, ¿eh? Pero estamos hablando de que con TDA es un problemón, tío, porque la dopamina que tú necesitas está ahí constantemente, tío. Entonces, digamos que en las personas con TDA, por apelar ese problema con la dopamina, esa búsqueda, suele caer en fuentes de dopamina constantes, como por ejemplo pueden ser las emociones fuertes, impulsividad, me tiro del puente, todo el mundo se tira del puente, ¿sabes? O el móvil, este tipo de cosas. Y el problema es que cuando acudes a estas fuentes de dopamina instantánea, tú dejas de tener la capacidad de liberar tu propia dopamina, porque dejas a un lado el tema de la imaginación, que es lo que te hace vivir de manera natural, y lo pasas a buscar en sitios que son artificiales. Y por ende ahí surge un retroceso como persona con TDA debido a que no eres tú el que está haciendo esa dopamina. Entonces, en resumen, déjame hacer un análisis, una síntesis de lo que has dicho, que hay que buscar esa dopamina de forma natural, endógena, con la imaginación, con el estudio, con el autoaprendizaje, etcétera. No buscarla en el móvil, en redes sociales, en estar continuamente distraído en los likes y gusto, la nueva amiga que voy La a tener, dopamina ¿no? tóxica, no, Siempre. entiendo. El problema de la dopamina es algo muy, muy, muy importante en personas con TDA, porque como la necesitamos, el problema es que la busquemos en sitios donde no hay que buscarlos. Y además, la gente joven, tú lo sabes, bueno, la gente joven y todas las edades, porque yo Ujú. veo a señoras mayores en todos los sitios haciendo scroll, viendo reels, en TikTok, o sea, pero cómo hasta qué punto estas redes sociales, este engancharse a lo superficial, a lo virtual, a lo que no es tuyo, a lo que no es consustancial, esencial tuyo, hasta qué punto eso ha incrementado todos estos trastornos, como hemos dicho, neurodivergentes, que me encanta la palabra, neurodivergentes, me encanta, hasta qué punto todo esto, toda esta voracidad del día a día, del consumir continuamente noticias, tener que estar continuamente informado, continuamente tienes que estar metido en la nube, hasta qué punto eso ha aumentado todo esos trastornos neurodivergentes. Gran cantidad de las neurodivergencias se basan en la poca voluntad que tiene la persona, es decir, incapacidad de posponer la recompensa. Si las redes sociales dan todo instantáneo, pero en verdad no se está cumpliendo, ahí hay un problema de impulsividad y de instantaneidad de la persona. Entonces, cuanto más se acelera el mundo, mayor es el impacto que causa en él. Entonces, es radical desde que los teléfonos móviles pues, han sacado típico de aplicaciones. Ahora bien, también te digo una cosa, un montón de gente a través de, por ejemplo, mi Instagram ha dado de cómo es. Entonces, yo creo que no es cuestión ahora de prohibirlo, sino de responsabilizar a la sociedad El de buen que uso. el buen uso, porque es lo que tiene el Internet, que tienes todo al alcance de tu mano. Así es. ¿Podrías dar algún ejemplo de TDA como lo haces en tus reels? Porque antes has firmado un contrato donde te vi cómo se escribió, la manera de Ujú. escribir, era todo al revés. Digo, pero es normal. Y tú me dices, sí, es normal.
Mira, a ver, Para alguno que no lo sabe, ¿sabes? A veces hacemos cosas y no te das cuenta. Oye, mira, te voy a contar eso exactamente de la mano. Las personas con TDA tenemos una capacidad de respuesta un poquito más lenta que... bueno, puede ser o muy rápida o muy lenta, pero a la hora de pensar es un poquito más lenta, por eso el déficit de atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a aprender una habilidad nueva, sueles copiar el de enfrente. Si tú eres diestro y te veo escribir con la mano derecha, yo, mis neuronas espejo, por el sistema de activación reticular, voy a copiarte la mano, pero no voy a copiarte con la derecha, te copio la que está enfrente mía. Entonces yo, si tú eres diestro, yo soy zurdo, ¿me entiendes, no? Vale, en el tema de los zurdos no hay un estudio concreto que verifique esto, pero sí que es verdad que muchas personas con TDA tenemos lo que se conoce como lateralidad cruzada, ¿vale? Que técnicamente no existe, no es que tu cerebro sea distinto por ello, pero sí que es verdad que se debe a un factor de aprendizaje. Yo, por ejemplo, no sé ni con qué mano como con una con otra. Juego al fútbol con la O derecha. sea, ¿eras ambidiestro? Eh, ¿Serías ambidiestro? no. Bueno, en el caso de comer sí, pero por ejemplo, escritura con la izquierda, fútbol con la derecha, comer con la derecha o con la Sí, que se va izquierda. cruzando todo. Por ejemplo, ¿Y eso hasta qué punto tiene que ver con el tema de los hemisferios del cerebro? no, tiene que ver con la velocidad de procesamiento de nuestra mente. Como es un poquito más lenta, tiende a copiar el de enfrente. Si yo nunca he comido sopa, te veo a ti comer sopa con la derecha, pues yo cojo con la izquierda. ¿Me entiendes, no? Entonces, Vale, todo esto se vale, como en un aplica. espejo. Todo se aplica no solo en comer, un montón de cositas, son pequeños detalles que marcan la diferencia. Por ejemplo, cuando me has dicho cómo escribes tú con la mano así, ¿por qué es? Porque yo veía a mis compañeros que cuando escribían veían lo que escribían y yo no lo veía. Entonces tenía que exagerar el gesto para ver que lo que escribía era correcto, ¿me entiendes, no? Entonces, el cerebro humano, ves que por comparación y socialmente aprende. Y de hecho, socialmente aprendemos tanto bien como para mal. En este caso, para poder salvarnos el culo de aprender nuevas habilidades, pero también para mal, porque en este caso tú eres neurodivergente, tú intentas parecerte a alguien neurotípico y te frustras porque no lo consigues. Entonces, esto también es importante saber lo que hemos dicho, cómo eres, tu personalidad, saber exactamente cómo es tu cerebro para no caer en esas comparaciones que no te van a llevar a ningún lado. ¿Y cómo mejoras? Perdona, ibas a decir no, una quería decir pregunta. si tienes Dime. algún otro ejemplo, porque, perdón, Luis, No pasa nada. porque me gusta mucho la manera como lo expones en tu Instagram, de una manera divertida, simpática, y esto es guay, porque no lo tiras en drama y es Ujú. algo guay, me gusta mucho cómo lo haces. ¿Algún otro ejemplo? Dices típico lo de escribir Sí, o tipo tal. de escribir o qué otro puedes hacer que dices, o tú ya lo has explicado en gran parte, claro. Yo también he hecho una pregunta que no tenía sentido. Ujú. Yo, mira, si te lo preguntabas por cómo empecé a crear contenido, porque he hecho este boom, ha sido básicamente por una cosa. Yo, como buen empresario, lo que he hecho fue analizar qué es lo que faltaba. Faltaba público joven, calidad y positivismo y un poquito de ciencia. Entonces, yo lo que hago en todos mis vídeos es, tengo TDA y ir al monte y tocar un árbol es como tal. Entonces, cojo un ejemplo que la gente dice, ¡epa! Y luego lo asimilo con algo científico, de forma que la gente tiene algo cercano. Entonces, yo hago eso con todo. De hecho, tengo un ejemplo muy loco que suelo poner, y es que la mente con TDA es como un líquido no newtoniano. ¿Sabes lo que es? Un líquido no newtoniano No. es aquel líquido, bueno, fluido, que tiene la capacidad de ser un sólido si se aplica presión y ser un líquido si no se aplica presión. Entonces, tú, por ejemplo, si a una persona con TDA le riñes, el sistema límbico te va a proteger y no va a adquirir ningún consejo que tú le des. Si tú le das rienda suelta, se va a convertir como un líquido, entonces va a hacerte todo el caso del mundo, pero eso puede hacer que le pierda la personalidad, entonces sea peor. Entonces, digamos que la mente humana también la asocio mucho a los conceptos ingenieriles, porque al final todo tiene una inercia, todo tiene una física y la gente lo entiende muy bien. Entonces, yo en redes sociales hago ese tipo de comparaciones, tanto más científicas como urbanas, para que la gente tenga algo distinto, que no sea siempre el lóbulo prefrontal, ya sabemos, sí, la frente. Tú tienes la frente más pequeña que lo habitual, ¿me entiendes? No es mucho más cercano. Para llegar a más gente, a más público, porque a Claro. veces también utilizando términos excesivamente científicos, pues te alejas de la gran Te mayoría de la alejas, sí. gente. Claro. Yo si te empiezo a hablar a ti de la importancia de los aminoácidos esenciales, si te hablo de los 9 aminoácidos esenciales y no tienes ni idea de eso, te vas a bloquear y no me vas a hacer caso. Si te digo simplemente que esos 9 aminoácidos esenciales son imprescindibles para la vida y los tienes que aportar a tu dieta, porque de forma endógena no los elaboras, pues te queda más claro, ¿no? Has dicho que eres emprendedor. ¿Cuál es tu faceta de emprendimiento? Y te veo joven ya con estudios y estás emprendiendo. ¿Y cuándo empezaste a emprender y por qué emprender? Yo empecé a emprender justo en momento de... Cuando el primer año de carrera, yo todo ilusionado, quiero ser el próximo Elon Musk, quiero ser ingeniero y toma, 5 asignaturas suspendidas, estudiando más de 1.400 horas en mi sitio de trabajo. O sea, más clase, más prácticas, fue una locura. Y yo, ¿pero esto qué es? Yo estudié un montón y bueno, y hubo un momento en el que dije, a ver, esto no puede ser, voy a investigar un poco cómo es mi cerebro. Entonces me hice un estudio muy, muy gordo a nivel introspectivo, leyendo un montón de artículos científicos sobre el tema, para ver cómo era yo y di con las claves, ¿no? En plan, bueno, persona TD es así,
así, así, así, consigue esto así. Me empecé a gustar y empecé a entrenar, me empecé a gustar físicamente, tenía más seguridad. Entonces creé una marca de ropa que se llama Basics, que la lleva mi mejor amigo. Y bueno, ahí es cuando descubrí, que esto sé que te va a gustar a ti el tema, de que estaba siendo víctima de un sistema académico. Entonces, que tenía que, o sea, me molaba pensar fuera de la caja y más como neurodivergente que quería algo divertido, no monótono. Entonces, en 2021 aproximadamente, encarrilé el proyecto con mi mejor amigo. Proyecto del cual yo me he salido porque quiero centrarme 100% en esto del TDAH, y sí que es verdad que disfruté mucho de haberlo hecho de esa forma, porque yo la mitad del día estaba dentro de un sistema educativo que era el gimnasio de mi mente, ¿no? Estar centrado en resultados, etcétera, pero también pensaba fuera de la caja, cómo hacerlo distinto. Y como te he dicho antes, todo el tema de esto del TDA, yo empecé cuando me olvidé que tenía TDA y y ahora pues creo que soy un buen divulgador y creo que soy el nexo de unión entre el niño y el adulto, por ende soy en el punto intermedio, punto perfecto para tener esa faceta de divulgador, para que los niños tengan su ídolo y los padres tengan como la persona en quien confiar a sus hijos para que tengan un vínculo de amistad y puedan formarse con él y puedan aprender pues cómo es su cerebro. Faceta como emprendedor, yo me siento como un tiburón, si dejo de nadar, muero. Y esto también se asocia con las personas con TDA, búsqueda de dopamina. Yo necesito hacer siempre cosas. Yo lo que he hecho en un año ha sido porque es que, hostia, lo siento, quiero más, quiero ya. Y me siento genial. ¿Y entonces tú serías capaz de hacer yoga o meditación? De hecho, sí, lo que pasa es que no me gusta. No te gustan. ¿Y te ayudaría, pregunto, a gente con TDA el tema de hacer meditación, más autoconocimiento, más tema zen, más tema de espiritualidad? ¿Eso no te resuena demasiado? Pregunto. Todo ayuda. De hecho, yo conozco un montón de compañeros del sector que lo hacen, meditación vipassana, que no tengo mucha idea de qué es, pero debe funcionar muy bien y tal. Pero yo, por ejemplo, en lo personal, yo no medito. Yo lo que hago es imagino de forma consciente. Todo lo que ¿Y yo hago, visualización? ¿Utilizas mucho la visualización? imaginar de forma Imaginar, consciente. Básicamente es, quiero algo, lo visualizo y lo asocio con lo primero que tengo que hacer después. Porque quiero que entendáis una cosa, cuando nuestro cerebro libera dopamina, la dopamina sirve para cualquier cosa, son como fichas del casino. Entonces, si tú la liberas con una cosa que no está pasando, ganar un Mister Olympia, me lo invento, ¿vale? Pero luego tienes que pasar unas facturas a tus clientes, esa dopamina sirve para también pasar las facturas al cliente. Ahora bien, lo bueno de la imaginación consciente es que tú puedes asociar eso a la tarea, por ende entras en hiperfoco. Entonces, yo no hago yo no hago meditación así como modo monje, rara vez, hombre, está bien, ¿no? Hacerlo de vez en cuando, pero yo todos los días lo que hago es imagino. Yo es que vivo imaginando. Ahora mismo estoy hablando con vosotros, ya me estoy imaginando a mí en un gran escenario, delante de 10.000 personas, diciendo estas mismas, ¿sabes? Y buah, yo tengo los pelos de punta. Es como, siempre digo, la liberación de dopamina es como cuando pones un coche de los gordos acelerando un punto muerto y va a corte, ¿no? Es el tema de la imaginación. Llegarás a esta gente porque esperemos Seguro. que este podcast tenga muchas visualizaciones y ayude a mucha gente. Desarrolla un poquito más el tema del hiperfoco. Para Me ha ello, gustado mucho el hiperfoco y te iba a hacer más preguntas, pero me he cortado porque, como dijo Jack el Destripador, vamos vayamos por por partes. partes. Lo primero, yo considero hay 7 superpoderes que tenemos las personas con TDA. Cuando hablo de superpoderes, son fortalezas, pero también pueden ser debilidades, ¿vale? Son armas de doble filo. Entre ellos están el hiperfoco, ahora os lo explico todo. Sí. Entre ellos están el hiperfoco, el scatter focus, la impulsividad, la hipersensibilidad, el masking, la intuición y la creatividad. Son los 7 superpoderes de una persona con TDA. Voy con el hiperfoco. El hiperfoco se da cuando estás ultra obsesionado con una cosa y se da por un exceso de dopamina. La dopamina es motivación, tener mucha motivación por algo. Os habrá pasado 1000 veces cuando estáis enfocados en un proyecto y parece que nada de lo que está alrededor vuestra importa. Pues las personas con TDA, como tenemos que optimizar nuestra información y cómo pensamos, solemos trabajar siempre en hiperfoco. El 80% de las veces que trabaja una persona con TDA lo hace en hiperfoco. Caso típico, hacer todo la noche de antes. Cuando hay urgencia, activas el modo supervivencia, cortisol, adrenalina, dopamina, todo va de la mano, ¿no? Cuando se libera. Entonces, la noche de antes haces todo y encima lo haces el que mejor. Y apruebas todo al final, ¿no? Entonces, digamos que el hiperfoco se da cuando hay una gran liberación de dopamina asociada a una tarea en concreto. Es muy importante eso, ¿eh? O sea, estar cómodo en la tempestad también.
Digamos que no sé si va muy relacionado, pero te lo voy a hilar de una manera muy, muy sencilla. Las personas con TDA vivimos en modo supervivencia. Tenemos el cortisol por las nubes y porque estamos muy nerviosas, entonces es como que siempre estamos en una situación de estrés. Entonces nos manejamos muy bien en situaciones de estrés porque para nosotros vivimos siempre en estrés. Es como si estás todo el día entrenando, ¿me entiendes? ¿No? No tiene mucho que ver con el hiperfoco. Sí que es verdad que cuando se libera dopamina va de la mano de noradrenalina, cortisol, etcétera, ¿no? Pero eso, sobre todo en situaciones de estrés, las personas con TDA nos manejamos muy bien. Hay un dicho, bueno, una cosa, yo no lo puedo corroborar porque no hay estudios de hace tantos años. Hice un directo hace poco con un chico y me dijo, ¿sabías que las personas con TDA éramos los que cazábamos antaño en los mamuts, en la época de los mamuts? Porque somos ahí, tenemos el instinto de supervivencia. Y yo, bueno, no te lo puedo desmentir, ¿no? Pero tampoco te puedo decir que estás loco porque vivimos en modo supervivencia. No, pero sí, hiperfoco tienes toda la razón, porque el cazador cuando iba, eh, eso es parte del desarrollo del cerebro del hombre a la mujer. El cazador cuando iba por el mamut, absolutamente prestaba toda su atención, toda su concentración en cazar en el mamut, en que no percibiera el viento, la mujer mientras llevaba la leña, tenía que cuidar de todas sus criaturas, tenía que estar pendiente de que no la forzaran sexualmente, tenía que estar pendiente de que una bestia no se la devorara. O sea, quiere decir, el cerebro de la mujer se hizo preparado para eso y el cerebro del cazador se hizo especializado en perseguir su objetivo y no apartarse de su objetivo hasta conseguirlo. Ujú. Sigue, pues estabas enumerando las 7. Ahora os comento las 7. Hay una cosa Sí, muy guay que has dicho del tema del hombre y la mujer con el TDA. sí, El TDA no es lo mismo en hombres que en me mujeres. ¿Por imagino. qué? En hombres se acentúa más la parte hiperactiva y en mujeres la parte emocional. Ambos son hiperactivos y emocionales, pero se acentúa, ¿no? Y esto os voy a hacer un pequeño símil para que entendáis. Uno de los motivos por los que las personas con TDA lo llevan mal es porque no hacen un buen uso de su parte emocional ni de su parte hiperactiva. Os pongo un ejemplo. Un coche automático tiene acelerador y freno. Os voy a hacer una pregunta muy sencilla. Si tú solo aceleras, ¿qué es lo que pasa? Solo puedes acelerar, Gastas, solo gastas. te chocas. De hecho, Si tú solo frenas, ¿qué pasa? que no avanzas. Vale, la parte emocional es el freno, la parte hiperactiva es el acelerador. Un buen equilibrio en esas dos partes hace que tú lleves bien el TDA. Acelerar, frenar, O acelerar, sea, es frenar. conjugar la parte femenina y masculina. Cuando tú frenas, es decir, eres emocional, tú intuyes, tú ordenas, tú organizas, tú liberas dopamina y cuando estás en modo hiperactividad, tú lo que haces es aplicar. Entonces, tú necesitas una todos los días. Ahora mismo yo con vosotros estoy en mi parte social. Durante la mañana he estado en mi parte hiperactiva, en mi parte más de emprendedor, o de mensajes, tal, no sé qué. Ahora estoy en mi salsa, estoy en mi parte social. Y esto es muy importante porque ahora la gente, cuando doy este consejo en las sesiones, dice, Eva, entonces yo ahora tengo que ir una, otra. No, quieto, porque entonces tu cerebro va a empezar a hacer así, ¿no? Entonces, Claro, tú no en tu puedes día... acelerar y frenar a la vez. No, Es ni imposible. tampoco una. Claro. Tú lo que tienes que hacer es tener una parte del día que sea emocional y Eso una es. parte que sea racional, hiperactiva, etcétera, ¿vale? Yo por eso lo que les digo a los chavales siempre es que pongan una hora límite para terminar todo en el día. Tienes que terminar todo a las 6:30, pero a partir de las 6:30 abraza a tu madre, queda con tus amigos, vete a hacer deporte, porque eso es súper importante. Es como cuando un freno carbocerámico en estos Fórmula 1 se pone rojo vivo, lo tienes que enfriar. Si sigues dándole caña es que se va a derretir en algún momento y pasa factura el día siguiente. Si te pasa factura el día siguiente vas a estar mal en el trabajo, vas a estar mal en clase y eso te afecta a los resultados. Si no llegas a los resultados ya sabes por qué es, porque eres vago, eres inatento. Organizarte bien el día. Digamos que no es tanto de qué es lo que tienes que hacer, que también, sino que sepas que tú tienes un lado emocional y un lado social. Y encima, esto está bien para el tema de las relaciones familiares, de pareja. Porque ¿qué pasa si tú eres todo el rato racional? Tu pareja te manda a tomar por culo. Quéreme, coño, ¿sabes? O tu madre, oye, no sé nada de ti. Ese yin yang, ese complementar Sí. los dos lados, el Sí. aspecto más femenino Y no con es el cos- masculino. No es fácil, pero es lo deseable. Sigue, que estabas enumerando los 7 Perfecto. que me está resultando muy interesante. Estoy Hay aprendiendo mucho. siete superpoderes a las personas con TDA. Hemos hablado del hiperfoco. ¿Qué es el scatter focus? Viene del inglés y es máxima dispersión. Es ser el lado emocional. Las personas con TDA, cuando acudimos a la imaginación para liberar dopamina, lo que estamos haciendo es trabajar con nuestra parte inconsciente, con el subconsciente. Estamos trayendo información de nuestro gran almacén al lóbulo prefrontal para que podamos manejarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros añadimos esa información que nos falta, completamos un puzzle y por ello dejamos de tener problemas con la agenda, dejamos de tener falta de motivación, lo apelamos siendo emocionales. Vale,
abro también debate. Las personas con TDA no necesitamos agenda. Cuando la gente dice eso es porque es emocional. Una persona que no es emocional sí que necesita una agenda. ¿Me entendéis por dónde va? Que no me vaya de la cuenta. Tercer superpoder de las personas con TDA, impulsividad. Yo considero que mi éxito no lo hubiese tenido si no hubiese sido impulsivo. ¿Por qué? Tienes que meterte de lleno y luego tienes que darte cuenta de los fallos y tienes que querer más. La impulsividad social todos tenemos entendida que puede ser mala. Me abres una pregunta y te corto. Mal, ¿vale? Pero a nivel empresarial, a nivel ejecutivo, a nivel productivo, la impulsividad es la polla. Porque te ayuda a querer más, te ayuda a darte cuenta y saber que ya has empezado. Esa inercia inicial te ayuda a destruirla. Entonces, la impulsividad, muy top. Creatividad, que no es lo mismo que máxima dispersión. Cuando tú eres creativo, tienes soluciones originales y por ende puntos de vista que la gente no tiene. Cuando yo tengo reuniones con mi equipo, lo que hago es promover la inteligencia colectiva. Me dicen cosas, yo las cojo, suelto, cojo otra, pum, y surgen ideas creativas que nadie lo Batería de hace. ideas que se utiliza en marketing. Brainstorming, pero es como inteligencia colectiva en equipo. Tema de la intuición. Va ligado a la imaginación. Si nosotros estamos constantemente pensando hipotéticas situaciones que se pueden dar, de una u otra estaremos más preparados por si se da esa situación. Entonces siempre acabamos diciendo la frase, lo sabía. Sabía que iba a pasar para anteponernos, etc. Es por eso que... Es muy importante escuchar a nuestra intuición, a nuestro alter ego, a esa persona que dice la gente creyente, que es como una especie de ángel de la guarda, pero es muy importante hacer caso a esos ecos, a lo que te resuena, más que a la opinión de los demás, a lo que realmente te dice tu intuición, ¿no? 100%. El siguiente superpoder, masking, que consiste en enmascarar emociones que sientes para que la otra persona no las detecte. ¿Esto para qué sirve? Persuadir. Ventas. Anda que no me han subido notas a mí en los despachos, no por hacer el mongolo, sino porque al final tiro, tal, me da la razón, porque tengo esa capacidad de enmascarar emociones y provocarles en la otra persona. O sea, que eres un manipulador nato, sabes manipular en un Las momento personas con TDA sabemos manipular muchísimo. Y esto sobre todo se dan cuenta los padres con sus hijos, porque ven que siempre se salen con la suya. ¿Por qué? Porque manipulan muy bien. Chantaje emocional, ¿no? Chantaje emocional, muy bien. Ligado con el último superpoder, la hipersensibilidad. Que ojo, vuelvo a decir, todos los superpoderes tienen sus pros y sus contras. Como todo Porque en la ahora, vida. hipersensible, yo te leo tus emociones, entonces te sé ayudar. Siento más y con ello puedo aprender O más. sea, tienes una capacidad más de empatía, de ponerte Empatía, pero a la vez cuando me pase algo lo voy a sufrir más, digamos, pero yo considero llamarlos superpoderes porque al final es lo que te permite descubrir cosas positivas, ¿no? Otra cosa relacionada con las emociones es que nosotros aprendemos por emociones. Yo te estoy viendo a ti, estoy escuchando el foco, que por cierto, muy bonito, queda muy bien. Al final aprendemos por los 5 sentidos, pero como se refleja en el cuerpo es a través de las emociones. Cuando una persona vive unas 3 veces la misma emoción, se crea un patrón, es decir, un hábito. Un hábito surge cuando el cuerpo toma el control, es decir, pasa a ser la parte inconsciente o subconsciente del cerebro. Entonces, las personas con TDA, ¿cómo aprendemos? Por comparación, imaginación, que es a través de evocar emociones. Varias emociones seguidas, pues al final nos hacen quedarnos con la cosa. ¿Qué figuras y qué personalidades te han gustado para tú compararte, tú proyectarte en ellas? Yo creo que siempre me he fijado en algunos programas, antes he dicho, Elon Musk, para ser empresario grande, veo los cohetes, veo que llega a la luna el tío y digo, joder, Bueno, eso también... ¿estás seguro que llega a la Vale, luna? ¿me entiendes? ¿No? Pero que yo también veo el cohete ahí subir y me gusta mucho. Pero sí que es verdad que sobre todo yo me fijo en mi círculo cercano. Hay una frase que la habréis escuchado, eres la media de las 5 personas con las que te juntas, ¿no? Yo, uno de los motivos por los que empecé este proyecto es por mi abuelo. Mi abuelo falleció hace 2 años, era la persona que más quería, bueno, más quiero actualmente, y era un TDA de cajón. Yo siempre me he visto muy reflejado en él y el hecho de querer ser como mi abuelo es algo mucho más tangible que ser como Elon Musk. ¿A qué se dedicó tu abuelo? Mi abuelo era jefe de la policía municipal de donde yo vivo. Y os voy a contar una cosa que vais a flipar en colores, y es que la tarde de antes que falleciese yo le acompañé y le dije, abuelo, voy a hacer algo muy importante con el apellido Antoñanzas. Ya verás. Me dice, seguro que sí. ¿Sabéis qué día falleció? 13 de julio. ¿Sabéis qué día es el 13 de julio? Día Internacional del TDAH. Os voy a decir una cosa. Ese día que falleció fue la luna del ciervo, una luna llena, amarilla, preciosa. Estaba yo con Pablo el otro día, y ¿cuándo lanzamos el proyecto este? ¿Cómo lo lanzamos? Venga, me dice, Pablo, el 13. Y yo, vale, el 13. Llega la fecha, coño, 13 con mi abuelo. Qué guay. Primera luna llena de 2025. Es como, wow, y encima mi abuelo era un TDAH de cajón. Yo me he fijado mucho en mi abuelo, me he fijado mucho en mi madre, que ha sido la que más empeño me ha puesto, incluso en mi padre, mis hermanos, mis abuelos. Siempre esa hipersensibilidad me hacía leer igual lo que me hacía falta para llenar mi corazón, ¿no? Y mi personalidad.
juntarte mucho con amigos que te sumen, que no te lastren. Tenemos entendido que las personas con TDA cuando se juntan con gente que no les hace bien acaban destrozados, ¿no? Acaban en drogas, acaban en adicciones. Pues esto es muy importante tener un buen entorno porque va a ser lo que te pueda impulsar, donde vas a leer, sustraer. Yo siempre digo que somos fruto de lo que estudiamos, del foco que ponemos y también del entorno que elegimos. Es fundamental tener una salud, para una correcta salud mental, el escoger un buen entorno de gente motivadora, gente que no sea negativa, gente disciplinada. Ahora que has terminado esos 7 puntos, hay varias cosas muy importantes. Yo siempre digo que el ego es un mono saltarín. ¿Cómo gestionas tú el ego y hasta qué punto hay que saber controlarlo y hasta qué punto hay que saber potenciarlo? Porque un exceso de ego puede ser muy negativo y cierto ego es muy importante para conseguir tus objetivos en la vida. Ujú. El ego en persona. El ego en personas con TDAH es súper necesario. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que se llama síndrome del impostor que está muy acentuado en personas con TDAH. Sí, no El, sé, es el síndrome interesante. del impostor es que tú no te sientes suficiente para conseguir algo que ha sentido toda la población. Pero ahora bien, ¿qué es lo que pasa si tú sabes que eres distinto a la gente? ¿Qué pasa si recibes bullying o recibes críticas por cómo eres? Que el ego se acentúa, o sea, perdón, que el impostor se acentúa muchísimo. Entonces, aquí surge un problema y es que las personas con TDA no nos creemos lo que hacemos. Entonces, tenemos esa falta de autoestima. El ego es súper importante tenerlo. Ahora bien, hay distintos tipos de ego. Ego hacia afuera o ego hacia adentro. El sano es el hacia adentro. Hacia afuera no, porque al final le estás diciendo al otro que tú eres mejor que él y eso al final va a Y crear te conviertes en conflictos. un ser Conflictos, sí. insoportable que nadie quiere estar contigo, porque esta gente con un ego excesivo es, 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 es aburridísimo y encima es que te quita la energía. Claro, tío. Entonces te apartas. Yo personalmente trato de apartarme con gente que solamente habla yo conseguí, yo esto. Eso es para mí es como un símbolo como un complejo de inferioridad, Ujú. pero al revés. El ego más sano, el ego interno, no es creerte Es yo quererte, ¿no? soy, es tener la certeza absoluta de que lo que estás haciendo tiene sentido y está bajo tu criterio y tus decisiones. Ese es tu ego importante y es lo que te tiene que ser a ti importante para eliminar o silenciar, porque nunca se elimina, ese síndrome del impostor. Que de hecho yo hasta hace unos meses yo no me creía que ayudaba a personas con TDA. Me venían aquí haciendo las sesiones y Dani, me has cambiado la vida. Y yo en plan, O sea, no te veías capacitado. guay. Ese No, síndrome del no, impostor no te veías que tuvieras la capacidad de cambiar esas vidas, de al influenciar en contrario. positivo. Al contrario, yo sí que lo hacía, lo veía en la gente ¡fua, Dani, me has cambiado la vida! 3 sesiones, me has cambiado la vida. Pero luego yo me quedaba como, bien, ¿sabes? Ese síndrome del impostor me decía como, Ahora sí que lo he trabajado muchísimo, pues lo he acotado, un poco lo he palpado, me he enfrentado al impostor y sí que es verdad que ahora lo agradezco y justo agradeciendo es como me doy cuenta de que puedo hacer más bien en el mundo. De hecho, aparte, voy a abrir un melón aquí, súper importante, agradecer. ¿Qué es agradecer? Es admitir. Una de las cosas que tener mucha en cuenta cuando tienes TDA es el peligro que tiene la palabra admitir, bueno, el hecho de admitir. Cuando tú admites que estás mal, estás mal. Cuando tú admites que estás bien, estás bien. En el momento en el que tú admites cuál es una dirección de las dos, pasa eso. ¿Y esto por qué se debe? Hay un concepto en personas con TDAH que se llama intolerancia a la incertidumbre. Odiamos dudar. Nuestra cabeza tiene tanto ruido en la cabeza que odiamos no dudar. Entonces nuestro cerebro nos juega una mala pasada en la mayoría de los sentidos. Y es decir, este podcast que estás haciendo, Dani, te va a salir como el culo. ¡Hala! Se acabaron las dudas. ¿Y qué pasa? Que sale como el culo. Cosa que yo, como sé que el efecto es el mismo si pienso en positivo, he dicho, este podcast va a salir la mar de bien. Va a ser increíble. Me estoy sintiendo aquí como en casa, tío. Porque tiene el mismo efecto, intolerancia e incertidumbre. Entonces, cuidado con la palabra admitir, porque siempre tendemos a admitir hacia lo negativo, pero tiene el mismo efecto hacia lo positivo. Como te gustan los datos, Harvard dice que si tú visualizas de forma positiva, eres un 33% más productivo. Así es. Y Totalmente, uno sí. no debe nunca procrastinarse, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante procrastinar? Sí. Procrastinar. La palabra procrastinar siempre está asociada a algo negativo y creo que en este caso sí que es algo negativo porque es posponer algo que deberías estar haciendo. La mayoría de personas con TDA procrastinan por varios motivos. Uno es el tema emocional, es decir, estás en un estado de confort y no quieres alterarlo en tu cerebro, es decir, estás tumbado en la cama y no quieres Y ese alterarlo. miedo a la incertidumbre también. Porque el que Sí, se va, procrastina suma. no quiere luchar para cambiar su realidad. Suma. Entonces, básicamente la gente procrastina por su sistema límbico emocional que le dice, quieto, estamos aquí muy tranquilos, no nos vamos a mover de aquí. Y también procrastina porque se le ha acumulado mucho trabajo por detrás.
¿Por qué la impulsividad es buena? Porque la impulsividad te hace ir quitándote tareas. Sé muy impulsivo, entonces verás que tienes pocas tareas pendientes. Entonces, en ese momento verás cómo pesa menos la procrastinación. Hablando de esto del tema del sistema del estado de equilibrio, la mente siempre va a buscar estar en el equilibrio. Me juego el cuello, vosotros que habéis emprendido, que no os imaginéis llegar al punto en el que estáis ahora. Hace 10, 5 años no erais los mismos que ahora. Digamos que la mente va escalando. En cada escalón, Siempre. digamos que hay un estado de equilibrio para poder ir al siguiente y que hay que agitarlo un poco para crear otro estado de equilibrio. Entonces, esto es así. Cuesta romper con ello porque todos nos hemos estado en el sofá tranquilos y dice nuestra cabeza, quieto, sí, tiempo de sobra, ya lo haremos, ¿no? Pero es a través de ir rompiendo esas barreras como vas a pasos agigantados. Pero está totalmente probado que procrastinar, perdón, ayuda a ser más creativo. Nacen ideas fuertes. Claro, porque estás actuando desde la parte emocional. Mm. Parte emocional es el tema de creatividad, intuición, imaginación. Te ayuda a ser más productivo. Lo malo es que mucha gente, claro, como viven con exámenes constantes, con trabajos, los niños, tal, no sé qué. Claro, te ayuda a ser más creativo, sí, pero se te acumula todo y te viene como un tren. Claro. Entonces, la gente, claro, no se ve justo esa parte buena que tú dices, no se ve porque es que hay eventos sociales que te vienen como un tren, ¿no? Una pareja, imaginamos hombre y mujer, los dos con TDA, ¿puede funcionar? ¿Tiene Sí. choques? Vale, esto es como todo, sí, no. Polos opuestos atraen, polos opuestos Por esto. se repelen. Es que se entiende bien las dos frases, ¿no? Digamos que para que una relación de amor prospere con una persona con TDA, sobre todo hay que atender a la parte hiperactiva. Es decir, planes sedentarios siempre mal, monotonía siempre mal. ¿Por qué no? Porque nosotros necesitamos... Sí que es verdad que una pareja con TDA debe de ayudarnos mucho emocionalmente, ¿no? Porque cuando tenemos esas recaídas, esa falta de validación, necesitamos a alguien que nos ponga la mano aquí y nos dé una palmadita, ¿no? Entonces, digamos que el mejor truco que puedo dar a personas con TDA que quieran iniciar una pareja, o sea, una relación con una pareja con TDA o viceversa, lo que sea, es que sobre todo escuchen y sepan cómo es una persona neurodivergente, ¿no? Son 3 puntitos básicos y los entiendes y ya está. Fuera monotonía, tema emocional y que cuidado, que si interrumpes el hiperfoco, ahí lo llevas mal. O sea, que se busca también alguien como tú con TDA, Dani. A mí me pasa. Cada vez busco más mis momentos de soledad, de introspección, de alejarme del bullicio y todo. ¿Te pasa a ti lo mismo? ¿Necesitas tus momentos, tus espacios de soledad, tus momentos contigo mismo, tus momentos en que tú eres el único? Siempre. Te diría que hasta es necesario. No Porque, so- y se convierte en adictivo, ¿eh? vale, Tú ahí eres muy joven, pero con la edad, y yo, perdona que te haya interrumpido, cuando era más joven no necesitaba tanto esos momentos de soledad, pero a medida que que he ido cumpliendo años, es que son vitales. esto es como todo. Al final estás creando tus propios espacios de equilibrio donde te sientes bien, te sientes sin ruido, etcétera, y está muy bien. El problema es que se conviertan en adictivos. ¿Por qué? Porque la otra persona te puede decir, hey, quiero verte, ¿vale? Entonces, los veo muy necesarios y lo que hablamos antes, no tiene que ser siempre modo emocional, no tiene que ser siempre modo racional, tiene que haber una. ¿Por qué? Porque es muy necesario echarte menos también. Es muy necesario tener tu espacio para que la otra persona prospere. Pero no me has Totalmente. entendido. Yo me refiero a esos espacios de soledad con la persona que tú quieres estar. Quiero decir, no me estoy refiriendo a ser un ermitaño, Ujú. ir de una isla desierta ni nada, sino que compartir esos momentos con la persona que tú quieres estar, pero que no es necesario una conversación, no es necesario, sino... Vale, te he entendido ahora. Pensaba que decías desde el punto de vista de cada uno su espacio Mm, un poco que es necesario, pero también el hecho de que las personas no siempre tenemos que interactuar Eso es, para poder a estar eso me bien. refería. Respetar los silencios más, Eso ¿no? es. Eso No es. tenemos que siempre interactuar. Y incluso una buena cosa que hago con mi pareja siempre es tenemos tardes de charla. Uno habla, el otro bueno, da consejos, tal, está ahí. O incluso tardes en los que no hacemos nada. Es súper importante porque al final estamos tan agitados por lo que es la sociedad que esos momentos de calma, encima íntimos con tu pareja, te pueden ayudar muchísimo. Completamente de acuerdo. Que no se vuelvan adictivos, más que todo porque creo que todo lo adictivo, creo Claro. que lo que hace es eliminar otras cosas, entonces tiene que haber un Eso es. poquito una de cal, una de arena. Eso es.
Por ejemplo, tú en una charla con tu pareja, si ella te dice por una hora sus problemas, tienes solamente que escucharla. ¿Eres capaz de hacerla? Sí, Te imagino completamente. que Sí. llega un punto que te aburre, pero estás intentando de estar ahí presente, ¿no? No me Porque es aburre. importante en una pareja. No me aburre, todo el tema emocional no me aburre, porque al fin y al cabo son Qué bien. emociones, es la parte más dopamínica. Y a cualquier persona con TDA, salvo que la otra persona te dé igual, ya verás como siempre vas a estar atenta a esas emociones, porque es directamente como un flechazo a tu corazón. Y esto es muy importante saberlo, es un mito. El tema de la atención suele ser con cosas de aprendizaje nuevo, pero cuando estamos hablando con emociones, que es como el cerebro aprende, es distinto. De hecho, en clase, sabéis, ¿no? Personas con TDA se distraen. Os he traído una cosita que seguramente os guste, que yo utilizo mucho a la hora de trabajar y que me ayuda a concentrarme. Adelante. A ver, Adelante. no sé ni cómo se llama, pero sé que os va a gustar. Ahora os explico qué es. Sí. ¿Vale? Tengo otro para ti también. Tenía ganas de utilizarlo y diréis, ¿es necesario? No es necesario, ¿vale? Esto es un juguete antiestrés para personas con TDA de tipo presión e insonoro, los mejores. Y sirve para que nuestro cerebro tenga una parte del mismo ocupada y no sobrepiense con más cosas. Por ende, cuando yo, por ejemplo, esto lo llevo a la universidad, y no veas todos los compañeros, ¿me lo dejas? ¿Me lo dejas? No. Estoy yo atento con este. Tú imagínate, estoy escribiendo tal y lo estoy palpando. La mitad de mi cerebro está ocupado en palpar, en sentir, en apretar y no en pensar en cosas que debe hacer, pero no está haciendo en cosas que hará el siguiente día, no sé qué. Entonces, digamos que lo que haces es fijar un estímulo para que la mente vaya el doble de deprisa. Y es brutal, ¿vale? De hecho, hay un estudio que dice, las personas, por cada segundo que pasa, percibimos 40 billones de estímulos distintos, ¿vale? En su graduación, etc. Claro, diréis, "Oh, tío, yo no me doy cuenta de tantas cosas". Ah, hombre, cierto, ¿vale? La mente es capaz de darse cuenta de hasta 4 cosas conscientemente. Ahora bien, esas 4 cosas en una mente con TDA van cambiando constantemente. Imagínate estar cada segundo pensando en 4 cosas distintas. Es una locura. Esto lo que te hace es que ya lo estás palpando, hay un estímulo, lo estás apretando, hay otro Además, estímulo. es agradable, ¿eh? Haces Eso es. antebrazo también. Hay dos fijos y tienes los otros dos que van a ir más relacionados con lo que estás haciendo. Tienes el 50% de tu cerebro más tranquilo, de forma que no está tan acelerado. Entonces, es como el juguete antiestrés sirve para eso. Que te puedes. No, pero es para mantener una parte del cerebro ocupada. Muy Y bien. yo lo utilizo muchísimo. De hecho, Muchísimas gracias. Yo lo necesito. Es muy sí. guay. Además, Luis siempre me dice, entrena los antebrazos cuando te duele aquí, cuando estás en el coche. Hombre, es fantástico. Lo voy a está tener siempre. demostrado que una buena fuerza de agarre mejora mucho todos los umbrales de salud. Es muy importante el agarre. También vuelvo a recalcar, este juguete antiestrés es muy bueno porque es insonoro. Sí. No oyes nada y es de tipo presión, que es la mejor forma de canalizar el estrés. Sí, sí, ¿Vale? sí. Porque yo tengo otros juguetes antiestrés, he probado, he enseñado en redes sociales, cubos que se mueven, se meten ruidos. No, porque eso te distrae, tío. Esto no tiene que causarte restricción, tiene que ser una forma de canalizar el estrés. Recordar que somos como una bomba de relojería. El cortisol se acumula, se acumula, se acumula y por eso la pierna nos tiembla. Por eso estamos todo el rato con los dedos así. Necesitamos algo así. Necesitamos soltarlo hacia afuera. Si se acumula hacia adentro, causa Claro. problemas. Pues mira, ahora que estás hablando del estrés, vamos a hablar qué sustancias. Yo como preparador que soy, he preparado gente con TDA y el tema del entrenamiento de fuerza, el deporte les ha ido de maravilla a casi todos. He tenido en concreto 2. Pero también el tema de la nutrición, de una alimentación alta en proteína y grasas y muy baja en hidratos de carbono, y también les he mandado sustancias, tú lo desarrollas, yo te lo dejo por encima y tú lo desarrollas si es acertado o no esta planificación que les he hecho, y después les he mandado suplementos tipo ashwagandha, triptófano, melatonina, magnesio, formas distintas de magnesio, y han tenido unas sensaciones buenísimas. Desarrollalo. Coincide exactamente con la dieta que se debería de seguir, pero en personas con TDA es obligatorio no tomar carbohidratos para desayunar. ¿Por qué? Como tú bien sabrás, los carbohidratos se consumen en modo azúcar, por lo tanto crean fluctuaciones de energía que hacen que tengamos un efecto rebote muy, muy gordo. Un efecto rebote en nuestro cerebro es como un golpe muy fuerte que nos hace no poder recuperar ese ritmo. Entonces, ¿qué tipo de suplementos debería tomar una persona con TDA? Aparte de comer proteína para empezar el día, que es súper importante. Proteína y grasas. Proteína y grasas saludables, con aguacate, etcétera, ¿no? Suplementos, ashwagandha, rodiola, ginkgo, zinc, magnesio, té verde. Sí. ¿Por Té qué? verde. Té verde. Melena de león. También, ¿por qué té verde? Es muy importante. Yo, dentro de los nootrópicos que recomiendo a mis seguidores, siempre incluyo el tema del té verde. Los nootrópicos tienen té verde. ¿Por qué? Porque las personas con TDA necesitamos cafeína, sí, pero si la cafeína es solo cafeína, lo que pasa aquí es que cafeína libera cortisol.
Personas con estrés tienen cortisol. Cortisol más cortisol igual a poco Sí, cortisol. el té verde tiene En, una cantidad de teína que es más suave, más prolongada, que la cafeína no te pega esa coz a en, nivel de glándulas suprarrenales. entonces, claro, cortisol más cortisol. Imagínate, te bebes un café. Tú tienes cortisol, te bebes el café, más cortisol. Cortisol más cortisol, poco cortisol. Porque el cerebro está en el modo supervivencia y no ve ningún peligro, entonces se rinde. Al rendirse, libera adenosina junto a melatonina que te hace inducir el sueño. O sea, en resumen, Dani, que eso es muy importante. El consejo a la gente con TDA, yo a mí personalmente el exceso de cafeína, bueno, aquí en comentarios dijeron que a veces voy, interrumpo un poquito, que voy tan acelerado que parecía que me había metido todo el polvo blanco de Colombia y de la mitad de México. Tuvieron el detalle de decir de la mitad de México y simplemente es que me había tomado un café solo. A mí el café, además de que es todo lo que sea estimulantes, es un antinutriente. Lo malo del café es que te resta muchos nutrientes, hierro, zinc del cuerpo, por lo tanto no hay que abusar del café. En una persona con TDA especialmente es importante tener controlados los estimulantes, limitarlos. Hay una regla muy fácil y un principio muy fácil para entender cómo un estimulante puede no ser nocivo para nosotros. No me voy a meter en el tema de nutrición, desde el café, más, menos, ¿ok? Pero hay una regla muy básica y es que el cortisol va de más a menos durante el día. La primera hora del día tiene el pico más alto. De hecho, cuando tú te despiertas, vas de ondas delta, teta, alfa, gamma y beta, y es como te vas despertando, ¿no? Entonces va de más a menos. Tú tienes que esperar una hora y media a tomarte la primera taza de café del día. ¿Por qué? Porque no tienes que Es tener difícil, cortisol. Dani, es Yo difícil. lo hago y Sí, me ha cambiado la vida, sí. y es lo que siempre recomiendo a todos mis seguidores. Tienes que esperar entre una hora y media a tomarte esa primera taza de café. Si te la tomas Buen respetando consejo. eso, vas a flipar, porque el café sí que te espabila, tío. Mm. Entonces, voy a retomar el tema de antes, que nos hemos quedado a media. Tema del té verde, ¿por qué es necesario? Porque cuando se combina con cafeína, en el nootrópico, por ejemplo, lo que hace es que esas fluctuaciones de energía sean más regulares. Por tanto, la energía es mucho más sostenida a nivel de liberación. Como por ejemplo podemos encontrarlo en el matcha. Lo que pasa es que muchos dicen que es bebida de vacas, que no gusta. Pues el nootrópico tal, el té verde de café es más compatible. Pero es muy importante respetar esa primera hora y media del día. Con una hora basta, pero si puede ser hora y media, mejor. Y aparte porque cuando estamos más despiertos y conscientes, de nuevo, lo que hemos dicho antes de la medicación, que la dopamina viene, o cuando lees tal, la dopamina viene y tú no haces el esfuerzo. Si tú te despiertas con un café, tú no haces el esfuerzo por despertarte, por ende tienes menos energía por tu parte, entonces todo tu sistema propio se va para abajo. Entonces espera eso y vas a flipar en colores. O sea que esta suplementación natural que hemos mencionado, especialmente tú, que la has desarrollado más, sería un sustituto a la farmacopea, ¿no? Sería un sustituto posible, además de esos buenos hábitos que hemos comentado, de la alimentación, del deporte de fuerza. Una persona como tú con TDA puede decir, no hago caso al sistema médico, no hago caso a la Big Pharma y me centro en coger buenos hábitos, tener una disciplina, unas buenas técnicas para gestionar este trastorno y sería suficiente. No necesitarías tú y gente como tú, para nada, esos medicamentos que él te podría dar en un momento dado un psiquiatra, ¿no? Los nootrópicos son una solución para el TDA. Ahora bien, también te diré que la medicación también lo es. La diferencia es esta. A mí me gustan mucho los coches. Yo comparo la medicación siempre y los nootrópicos con los coches. Imagínate que va un Ferrari, un coche con mucha potencia. Es una medicación. Ahora bien, si tú vienes conduciendo un Citroën C3, probablemente nunca hayas cogido un trasera y ese control, ese poder, te haga culearte y te venga mal. Los nootrópicos son algo más ligero. Es un coche de potencia media-alta, pero que te permiten tener control sobre lo que tú haces. Entonces, los nootrópicos son una solución para personas con TDA debido a que es un punto intermedio entre lo químico y es natural, ¿vale? No Claro. es que sea químico Es tampoco. un suplemento Es un natural. Hay que suplemento. recordar que el suplemento es alimento concentrado. Vale. Y luego, la diferencia que hay entre la medicación y el nootrópico es que la medicación está hecha para que haga efecto en lo productivo. Por ende, va a ir directamente ahí y el efecto va a resultar una mayor productividad. Claro, un nootrópico suele tener una base de cafeína. Por ende, tienes que ser tú quien redirija la atención a un punto. Tienes que ser capaz y tienes que ser consciente de hacerlo. Si lo haces, que es básicamente priorizando, eligiendo una tarea en el día para que se cree el enfoque ahí, entonces el nootrópico hace, vamos, una maravilla, porque es natural y encima va directamente ahí. Pero tienes que ser tú consciente. ¿Por qué a un niño no le van a ir bien los nootrópicos? Porque le falta ese grado de conciencia que le haga enfocarse en una cosa en concreto. Él va a estar más pensando en jugar a la Play después de clase que en ir a clase. Por ende, como la mitad del día se le ha perdido
con ningún objetivo claro, pues la medicación va a hacerle motivarse. ¿Por qué? Por nada. Entonces surgen los bloqueos emocionales, esos altibajos de emoción, y por eso se pierde la personalidad. Has hablado mucho de la luna, de las fechas. Creo que eres también una persona bastante espiritual. Mira, fíjate, hoy también lo vamos a decir, es 25/2/2025. Ujú. No sé si te traes las fechas, la estudias, No estudio las fechas. pero la luna sí. No, tampoco estudio la luna, fue más un poco joder, Coincidencia. en ese momento en el que di conciencia a la muerte de mi abuelo, y un poco pues en mis momentos de introspección, pues sí que coges esas situaciones que se han dado, ¿no? Pero no estudio, soy creyente, no practicante, pero no estudio ni la luna de las fechas ni nada. Una persona con TDA puede probar setas. No Lo lo he que nos ha hecho. contado Pablo por aquí, imagino que la imaginación ya se va oltre. Vale, no lo he hecho y no tengo conocimiento de, entonces creo que no os puedo contestar a ello, pero Vale. intuyo que cualquier persona lo puede hacer con control y esas cosas. Yo ahí no me meto porque no lo he hecho, así que no puedo recomendárselo a nadie. ¿Qué le pides a la vida? Mira, la gente es infeliz porque busca una fórmula exacta para que las cosas sean predecibles. La vida no es exacta y precisamente buscando la exactitud es como aparecen los locos. Yo como soy ingeniero me gusta esa exactitud, entonces yo a la vida le pediría simplemente que lo que tenga pensado hacer tenga certeza absoluta de que es bueno para mí y que los pasos que dé sean seguros, que la incertidumbre no me baile mucho en la cabeza. Pues a la vida, resumiendo, ¿qué le pediría? Certeza, cosa que es lo que perseguimos todo el mundo, pero me gustaría hacerlo desde el punto de vista neurodivergente, que eso es otra cosa. ¿Crees un destino o libre albedrío? Eh, Porque busca certeza. Yo creo en un destino, pero esos destinos no tienen por qué ser fijos, ¿vale? Digamos que hay temporadas en las que puedes creer algo y sea tu motivación para llegar a tal punto, pero un destino fijo yo creo que no hay, simplemente va por momentos de la mente, ¿no? Depende que peldaño ves unas cosas u otras. Entonces, yo no sé si te he respondido. No. ¿Disciplina o motivación? Disciplina, desde luego. Creo que romper esa barrera inicial para empezar las cosas es lo que detona todo lo demás. Creo que sin disciplina no hay motivación, porque precisamente es a través de los pequeños resultados como de verdad dices, voy a seguir teniendo motivación para seguir esto. Sí, porque la motivación es es una dependencia muy dopamínica de las situaciones, mientras la disciplina es un compromiso con uno mismo para lo que te conviene en la vida. Es un compromiso ineludible contigo mismo. Ujú. Y yo siempre, en mis seminarios y cuando hablo a mis alumnos, les digo que fuck, motivation no me gusta nada. Disciplina. Bueno, menos tu canal que se llama Daily Motivation. Tu Pero- canal Yo me creo gusta. que Pero, es pero, necesario. pero el tema de la disciplina es esa consolidación, es esa fortaleza, y no hay nunca una dependencia de la motivación, y ese es un punto superior. Es cuando superas ese punto de tener necesidad de fijarte en alguien, de buscar un vídeo, de buscarte tus pajas mentales, yo las Ujú. llamo pajas mentales, y te das cuenta que tienes que hacer eso porque es lo que mejor le viene a tu vida. También te digo que el tema de la disciplina es. Eres un 1% mejor cada día. Esto es como el Ay, interés compuesto, tío. Es que creces exponencialmente al final, ¿no? así Entonces, es. yo considero que la vida es una maratón, no es un sprint. Y al final yo he mamado muchas horas de estudio, pero más que la media, me he cancelado un montón de planes, de Eso es. fiestas, de lujos por estar ahí, pero al final es lo que me ha dado la persistencia necesaria para luego poder enfrentarme a cualquier situación, ya sea porque tardo mucho en encontrar solución o no, pero es la disciplina la que hace a la persona. Amén. En la Fundación Camilo José Cela, en Galicia, dice: el que resiste gana. A mí es una frase que me encanta, y eso, como tú bien dices, la vida no es un sprint, es una carrera de fondo, Ujú. y el disciplinado tiene las herramientas suficientes para conseguir el triunfo en esta carrera de fondo. Mientras el que busca motivación, o la motivación, es fluctuante y es un esclavo de sus emociones, y no creo que sea positivo. Mi madre, desde que empezó a tener conciencia del TDA, siempre me ha recalcado una frase que la tengo en mi cuarto ahí presidiendo, y es que un río no atraviesa la roca por su fuerza, sino por su persistencia. Así Mi es. palabra favorita. Tenaz como un pitbull, Uf, qué también es bueno, una leyenda sí. mía. Ujú. Tenaz como Ah. un pitbull. Esa frase creo que representa precisamente esa tenacidad, ese compromiso contigo ineludible de conseguir tus objetivos, de perseguir tus sueños. ¿Cuál es tu sueño, Dani?
Mi sueño es ser un referente para aquellas personas que necesitan dar una coherencia a su vida. Digamos que desde el punto de vista personal sería ese. Yo tengo mucho interés por lo empresarial, entonces no descarto un mundo como empresario, pero sí que es verdad que en el corto o medio plazo me gustaría inspirar, sobre todo a jóvenes que se encuentren perdidos, a encontrar su verdadera identidad. Que esa etiqueta que se ha creado socialmente del TDA, que no pese tanto, que sea simplemente un apellido que tú tienes. Entonces, mi objetivo sería subirme al escenario y poder contarle al mundo mi historia para poder inspirar a incluso padres también, porque al fin y al cabo son los que conviven con ellos, a que el TDA realmente puede ser una fortaleza y que no debemos de tenerle miedo a las neurodivergencias y tenemos que afrontarlas de una manera, oye, con dos huevos. O sea que Totalmente. tu mensaje es que el TDA puede ser un aliado tuyo para conseguir todos los objetivos que te marques en la vida. Puede ser, si tú lo canalizas bien, si tú te entiendes bien ese conocerse a uno mismo, puedes transformar Utilízalo a tu entre favor. comillas, un hándicap en un superpoder, como tú bien dices en los vídeos. Los datos lo dicen, la vida lo dicen, el TDA puede convertirse en una ventaja injusta a ojos de los demás y te puede dar auténticos superpoderes. Hay que descubrir cómo funciona tu mente para poder encontrar el paso a paso que te lleva a ello. Pero hay cientos de miles de casos de éxito que lo avalan. Mira a los máximos deportistas olímpicos, Michael Phelps, Hamilton, Cristiano Ronaldo, el Usain Bolt, todos tienen TDAH. Y No lo encima sabía, hay Yo increíble. tampoco lo sabía. sí, y podéis encontrar entrevistas que dicen, gracias al TDAH fui tan persistente que permitió entrar en hiperfoco para poder nadar más, Michael Phelps, por ejemplo, y es brutal. Por ejemplo, el mundo de las neurodivergencias es increíble. Como os he dicho, el 35% de los CEOs tienen TDAH. Elon Musk no tiene TDA, pero tiene Asperger. ¿Qué es eso? Asperger es Sí, sí, es el síndrome de Asperger, pero para la gente que no lo pueda entender, vamos a entenderlo, es autismo, ¿vale? Por ejemplo, Pablo, y- Asperger. Hmm. Asperger con altas capacidades, comorbilidad, lo que hemos dicho antes, que siempre va de la mano de algo. Yo, por ejemplo, lo llevo solo, ¿no? Pero Asperger altas capacidades, y lo más probablemente sea eso. Bill Gates tenía TDAH. bueno, Bill Gates mejor no mencionarlo en el Eclécticos, porque es un personaje siniestro. Bueno, pero yo te digo, Claro. TDAH, o sea, Sí, pero lo mismo ha llegado donde ha llegado porque ves Bueno, tiene y porque era también. que no es bueno. No, pero- era rico de cuna también, ¿no? Él lo ha mamado, el señor este, el Kill Bates, el Kill Gates, es del Puertas, el Kill Bill. que para mí es un personaje siniestro, no tiene ningún mérito en la vida. En mi humilde opinión, lo único que ha hecho es dejar un legado de maldad y de Sí, totalmente. oscurantismo absoluto. Ujú. Has hablado de emprendimiento. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué significado tiene? El dinero para mí es buena pregunta, de hecho, daría para un podcast entero. Para mí el dinero es un bien valuable. Es algo que yo le doy valor en función a lo que hago. Por ejemplo, el patrimonio soy yo mismo. No sé si te respondo a la Sí, pregunta. totalmente. El ¿Dónde patri- te ves de ahora? Decimos 30 años, que vas a hacer los 30 años. ¿Cómo te ves en los siguientes 7 años? En 7 años yo voy a ser un Tony Robbins, un Gary Vee. Yo voy a llenar escenarios. No sé si me explico. Probablemente acabe desarrollando algo tecnológico para ayudar a personas neurodivergentes y no neurodivergentes, porque aquí no me gusta tampoco excluir al resto. Y haré mis cositas empresariales, pero me gustaría ser un referente, alguien que sea acordado, o sea, que sea recordado como quien ayuda a personas con TDA y que tiene TDA, pero mira qué persona es, ¿no? Qué empresario es, qué tal. Eso es cómo me veo dentro de 7 años. Yo creo que lo vas a lograr. Y te he preguntado porque eso se quedará aquí grabado y alguna persona lo va a buscar. Ojalá que Ujú. sea así. Sí, pero trascender desde aportar a la sociedad, ayudar a la sociedad, porque ese principio de compasión hay que tenerlo, ese principio de empatía hay que tenerlo, y has puesto el ejemplo de Haribi este, que es un transhumanista, es una persona que quiere que las 3/4 partes de la población del mundo fallezcan, es un personaje, yo me leí su siniestro libro, porque bueno, todos tenemos nuestros sesgos y a veces para enfrentarnos a nuestros sesgos es importante escuchar al oponente, y el Haribi este, que es un hombre que le gustan los hombres, eso no pasa nada, pero en su caso es un maltusiano, es un personaje absolutamente siniestro también. Como bien he dicho antes, al final yo quiero ser un hombre recordado por llenar estadios, entonces desconocía esa parte de Sí, Gravy, eso, pero también no me importa porque yo quiero esa parte positiva que es la claro. que yo busco. Ser simplemente un gran conferenciante, alguien que sea recordado por los demás
demás por inspirar a Sí, ellos. es reconocido porque es el ideólogo del globalismo, es el ideólogo de la cultura woke, es el ideólogo de toda esta gente que tienen una tendencia satánica de la vida. Ujú. De hecho, antes me habías mencionado también algo de Bill Gates, que lo desconocía, Sí. pero al final yo simplemente lo he puesto porque Sí. tiene un éxito Sí, empresarial. Al final es es este que... grande. Los Este, empresarios sí, bueno, y desconozco. que quiere que la parte de la población compre sus carnes transgénicas y sus harinas de insectos y quiere una reducción poblacional notable y sustancial. Ujú. Entonces, no son referentes. Yo al final, como todo, desconozco, por Claro. tanto apoyo lo que me aporta. Eso es. Pero es importante cuando se mencionan ciertas personalidades, es Ujú. importante saber todo el mensaje que tienen detrás, porque desde aquí, desde Eclécticos, no vamos a ser, como no somos un medio mainstream, no vamos a Ujú. ser gente que diga que esta gente tiene algo positivo Ya. que aportar a la sociedad, porque todo lo que ha aportado es tremendamente negativo. Y gracias por darme esa información que me faltaba. Quería nombrar que esto tiene una forma de, ¿cómo se dice en español? Pepino. Pinecone, pino, Pepino. que es pepino. Pepino verde. Encima el tuyo es verde. No, pero es por esto, lo ves en Vaticano por todos lados, trae mucha Ah, de abundancia. lo es de la muy glándula bueno. pineal. De la La glándula glándula pineal. pineal y todo esto. Sería- Mira qué la guay. glándula pineal El sería- pinecone. sería un poquito más así. Sí, un poquito bravo. más pequeñito. Eso es, La glándula pineal. pues muy interesante y me gusta, te lo juro que me gusta, lo estoy jugando. Ujú. Hoy no he hablado, pero me siento que he hablado con ChatGPT, te lo juro, muy guay y tu manera de hablar. Defíneme qué es para ti ser un hombre, porque con las respuestas que das que es muy guay escucharte. Ujú. Para mí ser un hombre, desde el punto de vista masculino, voy a volver a lo que he dicho antes, es la parte racional, ¿no? Entonces yo creo que un hombre es aquella persona que tiene la lógica constante por buscar soluciones a los problemas, que también lo hace una mujer, pero estamos hablando, ¿qué es un hombre? ¿Qué soy yo? ¿No? Pues sería pues, buscar esa lógica en medio de una tempestad para poder salir de la forma más estratégica posible. Pero también, claro, las mujeres lo hacen, coño. Si al final esto es cuestión de que todos tenemos superpoderes y ventajas. Para mí eso sería, en mi caso, ser una persona lógica. Me gusta mucho cómo te expresas porque terminas el mensaje ¡pum! Y cortas. Me encanta. No te vas por los cerros de Úbeda, no buscas superflujos, y eso me gusta. Perdona que te corte, No. hay un término muy conocido en la comunidad neurodivergente que es el infodumping, que consiste en hablar de más, dar demasiadas vueltas, demasiados rodeos para dar una solución. Las personas con TDA aprendemos también socialmente, por imitar, por ya sea que te han dicho que eres demasiado hablador, entonces al final yo pues como me dedico a esto y aprendo un montón, conozco pues eso, cómo debería de cerrar las conversaciones. Muchos amigos me dicen, hablas en formato reel. De hecho, siempre que veo un podcast me dicen, "Buah, gánate uno de contenido porque hablas en formato reel". El infodumping es algo que lo controlo bastante. Te agradezco por matizarlo. Sí, porque queda clara tu idea, ¡pum! Claro y conciso. Ujú. Cortito y al pie. Eso me gusta. Vamos a sacar mucho reel de este podcast. ¿Qué teme Dani en este momento? ¿Qué es lo que más temes? A nada. Te diría que no temo nada, te lo juro. Desde que empiezo a ayudar a la gente y me encuentro con casos tan distintos, como que al haberlos no vivido yo, me siento preparado para. Entonces, creo que más que temer algo, estoy abierto. Ahora, más que temer algo, creo que estoy abierto a que todo pase. Entonces, te diría que no tengo miedo a nada. No sé si es bueno o es malo, me siento bien así, entonces, más Cada dejarlo. uno. El miedo es lo que más bloquea y el miedo es lo que más dispara precisamente el cortisol, ¿me entiendes? Ujú. El miedo es el sistema principal que utilizan las élites para tener a la gente precisamente atemorizada con niveles altos de cortisol, y con esos niveles altos de cortisol la gente enferma, la gente se bloquea, la gente no tiene buenas ideas, no tiene lucidez Ujú. y pasa a un plano de negatividad en vez de un plano positivo. O sea que es acertado eso. No sé, creo que hemos acabado el podcast, ha sido fuerte e intenso. Creo que puedes despedir tú el No, creo que programa. podemos seguir un ratito más, 10 minutitos más o 15, porque a mí Seguimos, me lo está que da. gustando ¿Te ha más, gustado, ¿no? verdad? ¿Eh? Yo Sí. no estoy cerrando Sí, nada. 10, 15 minutos. No, porque Vale. me está resultando muy interesante y me gusta aprender de alguien tan joven. Creo que es la persona más joven que hemos tenido aquí en este podcast. Sí, ¿Sí? sí, Un totalmente. orgullo. Y O sea el más que- preparado. Sí, Entonces, sí. Bueno, pero si es el más joven que ha venido, el más preparado no tiene mérito. ok, dale. Joven Estaba y bien preparado. con el complemento, dale, le has quitado. Al final, en cuanto a Más la, preparado como joven, sí, claro. sí, ¿no? sí. En cuanto a la preparación, tenéis que saber que llevo 17 años siendo consciente de cómo soy. Entonces, 17 años da para mucho, para conocerse y poder hablar de manera certera del tema. Creo que es por eso por lo que también nació ese boom de mis redes sociales, porque al final es decir lo que yo siento. Simplemente he ido hacia atrás en mi vida, he ido exponiendo problemas y he dado las soluciones que me han servido. ¿Cómo marca el cine
para estas personas que tienen esa neurodivergencia. A mí la palabra divergente me recuerda mucho a las películas de ciencia ficción de Blade Runner y tal, los divergentes, los Ujú, diferentes. Y yo siempre me he identificado con el divergente, con el ujú. diferente. No hay que tener miedo a ser diferente, hay que estar orgulloso. Hay que abrazar esa diferencia, esa divergencia. ¿Qué películas te han marcado? Porque el cine es un instrumento para marcar ese inconsciente colectivo que tenemos, esa mente subconsciente, ese primado negativo y ese primado positivo que se queda impregnado, y en el cine somos fruto de las películas que hemos visto. Yo te digo, por ejemplo, que uno de los motivos por los que empecé a hacer culturismo fueron las películas de Conan, los bárbaros, todo eso se me quedó en esa mente Ujú. de adolescente y dije, joder, yo quiero llegar a tener ese tipo de físico. ¿A ti el cine te ha marcado? No soy muy consumidor del cine, Vale. pero hay una película que define a la perfección la mente TDA, y nunca mejor dicho, porque el protagonista tiene TDAH. Habrá muchas otras, pero con esto de que el tener TDA te puede dar superpoderes, Deadpool es el mejor ejemplo de ello, porque Deadpool tiene TDA, lo ha afirmado muchas veces, y como ves esa pelota saltarina de colores y luces que siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja y solventa los problemas de la mejor manera posible, la manera más fría posible. Me identifico mucho con Deadpool, de hecho mi comunidad también, con ese superhéroe oculto que parecía que no, pero sí, y que tiene ese talento innato para poder derrotar a los buenos, a los malos, lo que sea, ¿no? Pero Deadpool a mí me ha inspirado muchísimo a abrazar a esta neurodivergencia como nunca antes lo había hecho. ¿Conoces, Luis? No, El personaje es no, muy guay, ¿eh? no lo Es un conozco. superhéroe, pero tienes que verlo, muy Sí. guay. Tiene una manera muy divertida. No me esperaba y no Ujú. sabía que tenía TDAH, pero wow. Sí, de hecho, cuando yo fui a ver la última de Es un Deadpool, Spider-Man, Sí, ¿ok? como una especie de Algo así. Spider-Man. más o menos, Claro. y se le caracteriza mucho porque tiene mucho humor en los momentos que debería ser serio, y hubo un momento en el que estaban Lobezno, la última película, Lobezno Sí. y Deadpool. Lobezno le decía, ¿quieres parar quieto? Y dice Deadpool, no, no puedo, es que tengo TDAH. Y fue, ¡buah! Lo escuché y dije, hostia, no sabía yo eso. Y desde Puedo ahí creer que has dicho que no te gusta el cine. ¿No te has mirado, no sé, un Matrix o algo así? Nada. le he visto Matrix. Lo que pasa es Eh, que Muy antiguo a lo mejor para ti. no, sí, sí, la he visto, pero no soy muy consumidor ni de series ni de Sí, películas, no porque no me gusten, sí, porque sí, las pongo y me sí. pongo a ver un montón de horas, sino porque al final busco mucho el entretenimiento fuera de casa, ¿vale? Todo lo que sea digital, es lo que hemos dicho, dopamina instantánea, entonces lo trato de buscar fuera de casa, ¿vale? Pero ¿Y sí que cómo es ese entretenimiento fuera de casa? ¿Qué haces? moverme, todo lo que Moverte, sea pero moverme, ¿no? naturaleza, Me contacto. encanta Sí. la naturaleza, me encanta el gimnasio, me encanta socializar, que también es una actividad que se hace fuera de casa. Me encanta pintar, aprender cosillas. Mi chica está haciendo cerámica y la hace increíble y digo, Daniela, por favor, enséñame. Yo también quiero hacerlo, ¿sabes? Eres sabio, Me Dani. encanta salir y hacer cosas fuera de casa. Para lo joven que eres muy sabio. Porque dicen que la sabiduría se va alcanzando con la edad, tú la vas acercando. Muy bien, yo siempre digo que el sabio es el que es capaz de aprender de los errores de los demás, y el ignorante, que es mi caso, no aprende ni de sus propios errores, ¿no? Entonces, da gusto. eres humilde, eres Hay una humilde. cosita que acabas de decir de aprender de los errores de los demás. Yo, por ejemplo, yo siempre hago las cosas después de que otro las haga. Y diréis, ¡epa! Ya, pero es que yo detecto si le ha ido bien, le ha ido mal, y si le ha ido bien, es una ruta más optimizada para poder avanzar. Y parece que siempre tienes que ser tú el primero. No, oye, también puedes rodearte de la media, las 5 personas que te juntas. Si te juntas con gente mejor que tú, que ya está haciendo eso, tu éxito se catapulta. Entonces, yo siempre me he juntado con grupos que tienen una conciencia un poquito superior a la mía, o relacionarme con personas que tengan algo que contarme, algo que enseñarme, porque al final yo voy detrás de ellos y soy una esponja, aprendo súper rápido. ¿Cómo ves la IA y el futuro de la IA? Para personas con TDA es increíble la IA, porque al final, si tú necesitas ir mucho más directamente al grano, lo de las dos preguntas no puedo, pues una a una, la IA te puede hacer un texto, te lo puede dividir en párrafos, te puede hacer preguntas, le puedes decir, más, dime menos, ¿qué es esta palabra? La IA creo que va a ayudar y va a revolucionar el aprendizaje neurodivergente, porque va a optimizar y va a hacer que todo el aprendizaje sea muy fluido. ¿Cómo ves tu generación respecto a nuestras generaciones? La veo ¿Qué tenéis más y qué tenéis menos? Vale. Además, aquí, contesta ahora, pero hay 3 generaciones diferentes. La generación, Sí. como te dije una vez, son etapas de 20 años prácticamente. Hay distintas definiciones y aquí seríamos 3 Somos tres por generaciones esto. totalmente distintas. Digamos, Diferentes. y yo creo que las generaciones se están acelerando demasiado. Entonces, yo diría que la mayor diferencia que hay entre una y otra es la aceleración que tiene, impulsividad, quiere todo instantáneo. Por ello es menos persistente y
quiere las cosas cuanto antes y por ello no se esfuerza tanto. Digamos que el mayor reto que hay ahora con los jóvenes es que tienen que mejorar esa voluntad, capacidad para posponer la recompensa. Creo que las personas más adultas buscan la dopamina de forma errónea. ¿Por qué? Porque tienen trazado ya unos trabajos, unas rutinas, un otro. Entonces, no es que consuman tanto teléfono móvil, pero sí que están sujetos a una rutina muy monótona que no les aporta mucho. Entonces, yo creo que la diferencia es sobre todo el tema instantaneidad y el tema cómo se establecen las rutinas. Nosotros, bueno, los más jóvenes no tienen, los adultos lo tienen demasiado marcado. Entonces, creo que son las mayores diferencias. Y ya para terminar, hay que tener en cuenta un dato que tú eres, quiero decir, no cumples esa afirmación que te voy a decir, pero está demostrado que el coeficiente mental de las nuevas generaciones, de los nuevos niños, es inferior a de las anteriores, precisamente por esa dependencia a esa inteligencia colmena, que es la inteligencia artificial y todo. O sea, quiero decir, todo este avance tecnológico ha hecho que el coeficiente mental de las nuevas generaciones sea inferior al de las anteriores. Es una involución al revés de lo que ha pasado en casi todo. ¿Qué opinas de eso? Opino lo mismo que hemos dicho antes. Si tú consumes una medicación que te hace liberar dopamina para enfocarte y tú no lo haces, entonces dejas de tener esa habilidad. Si tú haces que las cosas trabajen por ti sin saber cómo trabajan, dejas de tener esa habilidad. Entonces yo creo que con el tema de la IA hay usos irresponsables. Gente que pone todo su... dice, venga, el trabajo me lo hace la IA, entonces tú no piensas. Cojón, tiene que ser tu muleta, ¿vale? Pero tienes que hacer tú el amago Un de andar. instrumento, claro. Tiene que ser un instrumento, porque si no surge la involución. Y de hecho es lo que más se ve. Este tema ha salido aquí porque tú sabes que hay niños, jóvenes, que tratan que sus problemas los haga la IA, en vez de enfrentarse a ellos. Entonces no tiene esa capacidad resolutiva. Para terminar, ¿o quieres hacer alguna última pregunta? Ahora me surgen preguntas porque al principio, no. Sí, alguna más, dale. Venga. ¿Qué has hecho últimamente para ti para que te haga feliz? Pues Yo probablemente... sé que vas a decir deporte. No voy a hacer deporte porque sería lo típico. Yo lo que he hecho últimamente para ser feliz es salir de una rueda infinita de trabajo. Te explico. Yo he estado los últimos 5 años estudiando en ingeniería como un loco y me he prohibido, no prohibido, sino no he podido disfrutar de lo que es la vida, de lo que es la juventud. Entonces, ahora mismo que tengo la capacidad de elegir y trabajar cuando yo quiero y como yo quiero, sobre todo estoy apreciando mucho los pequeños placeres de la vida. Te diría cosas como, por ejemplo, disfrutar más con mi familia, disfrutar más con mis padres, disfrutar más de mis hobbies, que pueden sonar muy, muy básicas, pero quiero que lo llevemos desde un punto de vista de esa persona atrapada en una rutina y que necesita sentirse viva. Entonces, yo lo que he hecho últimamente, estos días he estado en Mallorca, he estado viendo el mar, tranquilo, sin pensar en lo que debería estar haciendo, un momento más consciente. Entonces, todas esas actividades que me hagan más consciente es lo que a mí me ha hecho muy feliz últimamente. ¿Tienes algo de que te arrepientes? Aún eres joven, pero Creo que todo no creo que algo ha impactado tanto. Creo que todo en esta vida... Creo que todo en esta vida, todo pasa por algo y todo tiene un porqué. Entonces yo simplemente creo que las cosas han salido de esta manera porque tenían que salir y lo que he dicho, certeza absoluta porque en el futuro me depare a buen camino. Yo tengo que estar chill de cojones, como se dice en el meme de ahora. Pero también ligado al ruido mental, cuanto más sobrepensemos en lo que deberíamos haber hecho para tener una consecuencia u otra, más es el ruido mental y menos va a ser nuestra capacidad de poder actuar. Entonces yo prefiero limitarme a que las cosas pasan por algo y todo tiene su porqué y simplemente ir para adelante y pensando que lo que voy a hacer tiene sentido. Yo no tengo más preguntas. Quiero decirte gracias por el regalo, me gusta de verdad mucho. A veces cuando trabajo y busco ideas, seguramente tontería, va a ser pero muy... No, eso vais a no flipar, es una tío. tontería, es muy guay. ¿La produces tú? No la produzco yo. No tendrá nada de ciencia, pero simplemente yo lo recomiendo porque mola. Pero eso, sí, aunque no lo encontréis, es mi cámara, no el tuyo. Aunque no lo encontréis, buscar un juguete antiestrés que sea de tipo insonoro y de tipo presión. Son los mejores. Eso es Pero también esto yo lo utilizaba para rehabilitar una lesión en la muñeca, una pelota de tenis un poco pinchada. También, Entonces te hace el mismo efecto es porque lo mismo. el estar haciendo ese efecto es verdad que te distrae y te relaja. Y muchas veces en el estrés, antes cuando vivía en Madrid, el tráfico en Madrid es una locura y las discusiones de tráfico y todo muchas veces parece una tontería, pero conseguir calmarte en esas situaciones estresantes te puede evitar un conflicto y una pelea. ¿Cuál es su último mensaje? Que me ha encantado lo que nos has aportado, un mensaje fuerte para la gente joven. Esa es tu cámara, a tope. Con o sin TDA. A mí me encantaría dar... Voy a ponerme el micro porque esto quiero que Sí, cale. perdóname. Un consejo, un mensaje para gente con TDA y después general. 2.
Lo primero, voy a alejarme un poquito del TDA. Quiero que toda aquella persona que tenga la duda o la inquietud de ser diferente a los demás, quiero que te pares a pensar un poco y que valores si de verdad tienes una neurodivergencia o no. Por tenerla no te va a hacer menos, simplemente va a definir cómo eres. Y créeme que quitarte ese ruido mental de la cabeza es lo que te va a impulsar como persona. Papá, mamá, hijo, hija, adolescente, quien quiera que esté viendo este podcast y espero que le sirva, date una oportunidad para conocerte un poquito más, porque ahí es donde va a estar tu personalidad, que es la esencia personal que cada uno tiene y que jamás se debería de perder. A personas con TDA os animo a que os diagnostiquéis si tenéis la duda y que sobre todo empecéis a consumir contenido que os identifique y que os haga aprender cómo funciona vuestro cerebro. La mejor medicación no es la que se toma, es la que se aprende, y saber las pautas de cómo funciona vuestro cerebro es el mejor remedio que hay. Así que con todo esto, mucho ánimo con vuestra vida, pero ser vosotros mismos y no os dejéis ninguna duda en el camino. Me encanta este mensaje. Qué buen mensaje. Muy bueno. Antes de cerrar el programa, ¿existe alguna pregunta que te gustaría contestar y nosotros no hemos logrado hacértela? Claro, que yo no sepa contestar. No. No, que no hemos logrado hacerte la pregunta, pero a ti te gustaría responderla. Algo, algún tema, alguna cuestión que hubieras querido tocar que nosotros no la hayamos sacado aquí a relucir en el podcast. Algo que... Vale, os puedo decir, esto es un tema informativo para que sepáis cómo aprende la mente humana, ¿vale? La mente humana aprende por los 5 sentidos, de forma que se crean esos estímulos auditivos, visuales, tal, etc. Esos estímulos llegan a la parte inconsciente y se detonan a través de las emociones. Las emociones se detonan a través de la imaginación y eso pasa al plano consciente. El 99,9% de la información pasa a la parte subconsciente. Cuando tú antes te has quedado sin preguntas, eso se llama efecto Zeigarnik. Y básicamente es que tú tienes que buscar el punto de información y no lo encuentras porque no estaba en tu plano consciente. Entonces, digamos que siempre que queráis recordar algo y que no os acorden, es cambiando el foco de atención. Porque vuestra mente siempre va a tener como unos pequeños enanitos trabajando en ese plano inconsciente que te va a hacer recordar la información cuando menos te lo esperes. Si cambias de tema, lo que estás haciendo es picarte porque el otro está abierto. Entonces, la dopamina se va creando sola. Entonces, esa es una forma de recordar muy fácil. Luego, lo hemos hablado al principio del podcast, pero es interesante el tema de la ceguera temporal. Las personas con TDA vemos el tiempo de manera vertical, es decir, pensamos que todo debe de suceder ahora. Es por ello que las personas neurotípicas lo hacen de forma horizontal, es decir, ven todo alineado, pero la solución no es parecerse a ellos, la solución es priorizar. Una mente con TDA se organiza bien cuando prioriza una única cosa. ¿Para qué? Para que surja el hiperfoco. Son puntos muy básicos, pero que cambian vidas por completo. Y luego te diría que por la noche la mente no aprende. Aquí se me lanzarán muchos los comentarios porque dice, ¿cómo que no aprende? Si están los sueños. Mentira. No, la mente lo que hace es reforzar las conexiones neuronales de forma que aprendes de otra manera, recapitulando la información, ¿no? Entonces, te diría que si tú te vas a la cama con una idea y te levantas recordándola, es como quien hace un bizcocho. Durante la noche tu cuerpo, tu mente lo hornea y esa idea se crea, bueno, con esa idea se crea un objetivo. Ese objetivo, digamos que es como el punto en donde se crea el enfoque. Entonces, que si quieres entrar en hiperfoco durante el día, simplemente te acuestes y te levantes con la misma idea, recordándola en los primeros 4 minutos, debido a que tú vibras en ondas delta, que son las de los niños pequeños, donde te lo crees todo, por ende, toda la dopamina va a acabar en ese punto. Y de hecho, joder, es que me podría quedar hablando aquí un montón. Pues Pues sí, adelante, creo que escucha. no Adelante, deseado. porque además he hecho una buena pregunta, una buena cuestión, Johnny, porque muchas veces nos podemos dejar, porque vamos en piloto automático gran parte del Sí, tiempo, y nos totalmente. dejamos cosas interesantes en el tintero, y ha hecho muy bien, Johnny, de decirte, oye, ¿qué otras cosas? Yo quería que, a ver si me sabes contestar, ¿cómo podemos mejorar todas las conexiones neuronales? ¿Cómo podemos conseguir ser más inteligentes, tener mejor foco? Tips que tú has aplicado en ti y que aconsejas a la gente que les da los cursos. Lo vamos a hablar de dos formas. Uno a nivel suplementación y uno a nivel lógico y cómo funciona la mente. Suplementación muy, muy fácil. Magnesio, think de pensar. Sí. Ashwagandha, rodiola, ginkgo, cosas que mejoren la comunicación neuronal. ¿Por qué? El magnesio es el más conocido de todos, voy a hablar de este. Lo que hace el magnesio en verdad es mejorar
no captación, es que no me sé la palabra, del ATP, ¿no sabes lo que es el ATP? Adisintrifosfato. Eso es. Fuente de energía mitocondrial. Eso es, básicamente. Y eso repercute en la conectividad del cerebro, ¿vale? Entonces, una forma Creatina, sería... monohidrato de creatina. Te lo sugiero que investigues Vale. porque a nivel cognitivo es brutal los beneficios del monohidrato de Genial, creatina. gracias por Investígalo la porque es aportación. brutal. Vale, eso aparte suplementación, ¿vale? Pero luego en la parte cognitiva hay una forma muy interesante de mejorar todo el tema de las conexiones. Y es que si nos vamos a la definición de por qué surge la dispersión y por qué surge el enfoque surge porque tú piensas en algo, ese algo te lleva a otro algo, ese algo te lleva a otro algo, ese algo te lleva a otro algo y la dopamina va aumentando y la dispersión surge porque piensas en algo, piensas en otra cosa, piensas en otra Lo cosa. típico que estás leyendo un libro, estás con el móvil al lado y Eso a ver si es. me ha contestado la tía buena de Instagram. Entonces, la manera de mejorar las conexiones neuronales es enlazando los espacios imaginarios que tú tengas. Cuantos más espacios imaginarios unidos entre sí, no valen distintos, te van a llevar a unos niveles de motivación mucho más altos. Entre ellos, la dopamina es como si fuese una ola que tú surfeas, ¿no? Pues entonces, una ola más buena, pues entonces tienes un mayor enfoque, mayor conectividad neuronal. Luego, una cosa que no he dicho antes es que hay un montón de neurotransmisores en el cerebro. Los más conocidos y los más importantes son la noradrenalina, que es, digamos, como el dedo que señala ya, la dopamina, que es el deseo, la motivación, la oxitocina, que es la hormona del amor, las endorfinas, que es lo que transforman el dolor en satisfacción o gratificación, y por último la serotonina, que por cierto, el 90% de la serotonina se encuentra en el estómago. Por eso las personas con TDA cuando empiezan El sistema intestinal, estómago y y en sistema las, intestinal. y en las plaquetas y glóbulos rojos de la sangre. Es por eso que las personas con TDA cuando empiezan a tener remedio, cuando empiezan a tomar remedios para mejorar el TDA y se les va el apetito, ¿por qué? Porque les afecta las emociones, serotonina emociones, pero va al apetito. Por eso hay gente que paga sus depresiones con atracones de comida Eso es o al contrario. Dicen que es precisamente el segundo cerebro, el intestino. O sea, por eso es tan importante, eres lo que comes. Ya lo decía Hipócrates, que es fundamental una correcta nutrición y es radicalmente efectivo. Y como tú bien dices, con una permeabilidad intestinal no correcta, o sea, una impermeabilidad intestinal, o que coges infecciones, depresiones, cantidad de problemas serios, es debido a una incorrecta alimentación y a esos trastornos a nivel intestinal, estomacal, que marcan la diferencia. Todo esto de los neurotransmisores lo he sacado por un motivo, y es que todo ese desequilibrio que surge en nuestro cerebro es por un desequilibrio en los neurotransmisores. En un día no puede faltar la dopamina, en un día no puede faltar la noradrenalina, que ahora daré las diferencias. No puede faltar dar un abrazo a tus padres ni a tus seres queridos, porque eso es oxitocina, serotonina. No puede faltar ayudar a alguien o sentirte que has ayudado a alguien. ¿Por qué? Porque ese equilibrio lo tienes que tener. Si hay una falta de, hay un desequilibrio. Por cierto, el último, las endorfinas, es súper importante. Lo que he dicho antes, soy muy pesado. Mejoran la capacidad de posponer la recompensa, eres mucho más persistente. Vale, ¿cuál es la diferencia entre la noradrenalina y la dopamina? La dopamina, digamos que es como el acto de querer hacer algo. Y la noradrenalina sería el gatillo de la pistola para disparar. Es súper importante. Porque tú, por ejemplo, puedes estar súper motivado en el sofá porque estás imaginando, pero estarías como en punto muerto. Necesitas poner primera para avanzar. Entonces es la noradrenalina, ¿vale? ¿Cómo se induce a la liberación? Todo esto se libera a través de acciones. Son respuestas químicas. Por eso cuando yo trabajo con personas en sesiones, lo que les hago con mis métodos es provocar esas respuestas. ¿Vale? O sea, ¿y por qué funcionan? Porque provocar respuestas químicas, cojones, que es lo que funciona, ¿no? Entonces, la noradrenalina se mejora haciendo el 0 a 100 de la manera más sostenida posible. Si tú tienes que levantarte del sofá a trabajar, no te levantes del sofá a trabajar. Piensa en tomarte una bebida caliente o fría que te haga tener un estímulo nuevo previo a la tarea que sea mucho más fácil que ponerte a trabajar. Si encima lo haces en tu silla del escritorio preparando las cosas, ese 0 a 100 se hace de una manera mucho más sostenida y por ende la noradrenalina se libera mucho más fácilmente. Muy bien. Es muy importante lo que hemos dicho antes de la microbiota, tener una microbiota, una correcta permeabilidad intestinal, porque ahí se han demostrado muchos trastornos mentales se solucionarían, al igual que con una correcta añadido de vitaminas del grupo B en altas dosis. Mucha gente con situaciones de depresión, yo conozco un caso de una persona ya de cierta edad que tenía una depresión tratada con fármacos, con ansiolíticos, todo tipo de medicaciones, lo tenían como zombie, un hombre que había tenido un alto cargo en la Policía Nacional y que no gestionaba bien la nueva situación, esta falta de valores y de todo, y entonces esa persona estaba
cayendo en picado. Y ansiolíticos y todo. Fue iniciar un programa de fuerza. Le sugerí que trabajara la fuerza, no solo el cardio, solamente decía cardio, que llevara una alimentación alta en proteína y grasa y sobre todo un grupo de vitaminas, un conjunto de vitaminas del grupo B, B1, B6, B12, en altas dosis y resurgió como un ave fénix. Es otra persona totalmente distinta. Dejó esos ansiolíticos que le tenían hecho un zombie, le habían hecho perder esa masa muscular que tiene que tener cualquier persona para tener una correcta calidad de vida y muchas veces en estos pequeños remedios hay grandes soluciones. Totalmente de acuerdo. ¿Sabías, no? De la eficacia de la Q10, de las vitaminas del grupo B y todo para gente con... Entre los nootrópicos que yo recomiendo aquel que tiene B6, B12, zinc, magnesio, ginkgo, rodiola, o sea, todas estas cosas que hemos hablado tienen, sí, 100%. Pues, que digamos que es como los aditivos que tiene la gasolina, ¿no? Si, puede que tomes algo que te ayude, pero si no tienes esos aditivos que hacen que el motor vaya bien, así es. Se deteriora. Creo que es una buena aportación lo que has hecho para que la gente no tenga esa tanta dependencia a nivel psiquiátrico y a nivel de medicación y que se hagan, que se empoderen y que se cojan las riendas de su propio, no enfermedad, que me ha encantado que me hayas puntualizado, porque yo no te considero una persona enferma, te considero una persona igual o superior a nosotros, por decir algo, y una persona con una capacidad que no te paran ni las balas. Políticamente hablando sería trastorno, Sí. pero en verdad me gusta llamarlo neurodivergencia. Y a mí me gusta mucho más Es neurodivergencia, más- sí. sí. Porque además es que ser neurodivergente es como un piropo. Porque en estos tiempos que hay tanto borreguismo y tanta gente tragacionista, el ser un poquito diferente al rebaño, ser oveja negra, es una auténtica maravilla. Yo siempre digo, es el toque spicy a la vida, ¿no? Es como el modo hardcore, pero mala, ¿no? Es como, bueno, ya que estás, ya que vives, pues vamos a hacerlo en modo distinto, ¿no? Perfecto. Yo creo que ha sido suficiente. Hoy lo hemos hecho todo al revés. Nos hemos hecho la picha un lío, nos habíamos despedido y lo hemos retomado. No pasa nada. Pau es un artista mago, en eso, un lo mago, va a saber un mago. montar. Muchísimos buenos consejos en este podcast. Sí. Familia, como siempre, cogéis el mejor de este podcast. A mí me ha costado la primera media hora. Has tenido ritmo donde hablabas muy rápido. Y me di cuenta, digo, vale, yo sé que mi español es malo, pero era muy rápido. Estaba, vale, no podía procesar. Y me pasa también con gente de Sevilla, de andaluces. Hablan muy rápido y estoy ahí, digo, vale, no... Proceso yo más lento. Lo admito, tengo alguien de Palma, si me puede ayudar a mejorar, a hacer alguna clase por aquí, sería guay, porque tengo que mejorar mi español. Nada, familia, todo esto Pues yo no estoy de hemos acuerdo. dicho. Yo no estoy de acuerdo contigo, Johnny. No, Luis, Yo, tengo... un tío que habla 5 idiomas. Yo me planteo. No, sé, yo Dani, quiero mejorar esta bueno, eso parte, siempre. es Todos somos necesario, humanos. ¿no? Todos debemos mejorar en cada uno de nuestras capacidades, pero creo que a veces también a mí se me ha hecho complicado a veces al principio entenderle porque eran términos técnicos, términos diferentes Sí. que no estamos acostumbrados, pero luego prestando atención Claro. plena lo coges. O sea que no es claro. justificarte, sino que creo que una persona que habla 5 o 6 idiomas como tú no tiene que disculparse de nada, a aprender, mejorar siempre, pero disculparse no. Agradezco tu cumplimiento, Claro. pero yo tengo que mejorar. Y para esto. mí, como experto al final, para mí es algo normal, cosa que para Sí, vosotros sí, no lo es. normal, Entonces, eso es. si eso hay preguntas, etcétera. Así es. De eso hecho, me sé una frase en rumano, a ver si me la has pillado. Si me hablas también romano, Te tío, lo me digo, voy, ¿eh? tranquilo. No este molto a poculo. No esté muy tapacolo. Wow. ¿Lo he dicho bien? Corre, lo he dicho- Sí, lo- no hay mucha agua ahí, ¿no? Y lo con has dicho muy, muy buen, bien. y con muy buen acento lo ha Muy dicho. buen ¿eh? acento. ¿Has Muy visto, buen eh? acento. Por eso te digo que yo ni en 3 vidas sería capaz de hacer un podcast en rumano. O sea que ole tus cojones. Son intereses. Gracias. Te Total, agradezco mucho total. tu complemento. Nada, familia. Nos cerramos porque si no nos cerramos el programa. Adiós. nos Venga. Cogéis el mejor de este programa y no olvides de ser eclécticos. Ni mejores ni peores. Siempre eclécticos, familia. Ser ecléctico, familia.